y que hoy por hoy, gracias a la tecnología, nos unimos, culturas y países de todo el mundo. Bienvenidos a una tarde de charla, de plática, de diálogo, de debate constructivo, positivo, progresista, dentro de nuestras tradiciones ancestrales. Para explicarles, mi temática es el amautismo como fuente y como enfoque dinámico de reconstitución, de restauración de nuestra propia identidad. Aunque ya hemos hecho con este gran hermano y gran taita que tiene este movimiento educacional y principalmente ya científico, académico, como es Inca Arte, ¿no? Inca Arte Yachay, a cargo de este gran amauta que tenemos, que es Raimi. Ya hemos dado varias conferencias dentro de varias temáticas de suma importancia para nuestras culturas y nuestros pueblos, como es la medicina, como es la filosofía, la historia, como son las tradiciones dentro de nuestros solsticios sagrados, dentro de nuestras tradiciones ancestrales y milenarias. Entonces no quedaba al margen una de las prioridades más importantes dentro del pensamiento como runas. Si un pueblo del mundo entero comienza a identificarse como un pueblo independiente, con su propia lengua, pensamiento, credo, filosofía, dogma, doctrina o sistema académico, todo esto parte de una base elemental que lo mantiene firme el sistema académico europeo, occidental, podríamos decirlo. Y esto es la filosofía. Pero cuando se le preguntaba a los runas, hasta hace prácticamente unos 10 años atrás, ¿cuál era la filosofía de los runas? Entonces no había respuestas. No había preguntas a estas dudas e incertidumbres que se tenían, incluso por nuestras propias comunidades. Porque ya nos dieron escribiendo los conquistadores de que los pueblos conquistados no tenemos historia, y por lo tanto dijeron que nuestras culturas conquistadas no teníamos filosofía. Así que partiendo de este epistemicidio, destrucción del conocimiento, desde el punto de vista occidental, naturalmente, nosotros nos reivindicamos y nos levantamos desde una filosofía que permaneció 60,000 años antes de Cristo, más vivo que nunca y ahora más latente, y se puede connotar por esta lucha que tiene todos los que vamos aportando un grano de arena en este sistema académico educacional de nuestras tradiciones ancestrales. El amautismo no es otra cosa más que aprender a amar todo lo que habita en este planeta Tierra, sea planta, animal o cosa, producto de una energía telúrica, macro-vibracional, energética, del alma mamanta, del universo, de la Pachamama, de nuestra sagrada Madre Tierra. Esto es el amautismo. Aprendes a amar todo lo que habita en ella como a ti mismo. El amautismo es tan imprescindible porque es la única herramienta que nos va a facultar a identificarnos y saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el motivo y la razón de nuestro existencialismo en este tiempo-espacio, en esta era, en esta época, en este 2021. Preguntas incógnitas que todo el mundo alguna vez se las plantea, pero que muchos ni siquiera encuentran las respuestas y otros ni siquiera se plantean las preguntas. ¿Por qué nacimos? ¿A dónde me voy? ¿A dónde me dirijo? ¿Cuál es el motivo de mi vida? Si hacemos solamente una retrospectiva familiar, podemos ver que la vida es muy rápida, muy corta, y desafortunadamente, en un abrir y cerrar de ojos, los mejores tiempos se han ido, y a la vuelta de la esquina, un hoyo que nos espera. Es decir, aquí se acaba todo. Desde el punto de vista occidental, este es el mecanismo evolutivo del ser humano. Naces, creces, te desarrollas, te reproduces y mueres. Para empezar a aplicar el amautismo, primeramente el amautismo, yo lo uso de manera muy contundente y explico en las universidades a las cuales me invitan a dar conferencias aquí en Europa. El amautismo enseña a destruir mentes. Mi trabajo como amauta es ayudarles a destruir sus mentes, porque solamente destruyendo los patrones de conducta que han prevalecido, dejándonos como un legado de adoctrinamiento, un síndrome de alineación
de adoctrinamiento para requerimientos e intereses de pensamientos occidentales. Es cuando anularon por completo el poder y la fuerza macro-vibracional que tiene cada ser humano de cualquier parte del mundo, no solamente lo de los Andes. Esto es genéricamente llevado al punto energético. Así que el momento que aplicamos el amautismo, destruimos todo tipo de paradigma educacional que haya dejado las famosas conquistas de las famosas mal llamadas Américas. El amautismo nos obliga primeramente a destruir a vírgenes, cristos, dioses, religiones, a destruir absolutamente todo lo que haya sido impuesto a base de sangre, a base de esclavitud, a base de una represión constante y vigente. Se habla de 529 años de resistencia, hermanos y hermanas. Esta es la realidad objetiva. En que 529 años de resistencia, las mujercitas no existen, no han existido nunca. Las guarmicunas nunca han aparecido como líderes, como guerreras, como pioneras dentro de la medicina, de las ciencias, dentro del arte, de la música, dentro de cualquier tipo de trabajo colectivo, comunitario, como la agricultura, etcétera. Las mujeres han sido anuladas porque así anuló la mentalidad occidental también a las mujeres en Europa. Es decir, nosotros, los pueblos conquistados o exterminados, no íbamos a ser una excepción. Por consiguiente, siempre he concebido que la única forma de reescribir nuestra historia era empoderándonos con nuestros propios cronistas runas. Gente que esté caminando los Andes y que comience a investigar de manera científica, antropológica, histórica y sociológica todo lo que corresponde a nuestras culturas en todos los campos. Ahí es donde se forma el amauta. Algunos dicen amautismo viene de amauta. Naturalmente, el amautismo es la filosofía, el amauta es el promulgador, es el maestro, es un catalizador prácticamente, es el que tiene una información y la comparte. De hecho, la única función de un amauta es compartir, repartir y promulgar o promover todo tipo de conocimiento dentro de los intereses de todas las índoles que tengan que ver con las culturas de los Andes, sin importar ningún tipo de regionalismo o sectarismo. Yo, por ejemplo, soy Quicho Salasaca, con mucho orgullo, con mucho amor, pero yo me identifico con el mismo amor y con el mismo orgullo como si fuese un Otavalo, como si fuese un Saraguro, como si fuese un Cañari, un Lakota, un Sioux, un Navajo, un Suño, un Cherokee, un Cherokee, un Comanche, un Apache, un Rapanui. Es decir, cuando concibimos que nuestra lucha educacional identitaria nos llama a la unidad, porque la única forma de poder fortalecer nuestros conocimientos, tradiciones y saberes andinos que nos han delegado nuestros antepasados, es a base de la unión de todos los pueblos que luchamos en una misma dirección. Existen las diferencias naturalmente, pero tenemos un denominador común y es que somos gente telúrica, alguien que ama y que ha nacido apegado a la Pachamama. De ahí vienen los Runapacha, ¿no? Gente que hemos nacido en comunidad, que hemos crecido en comunidad, que estamos viviendo en comunidad, a pesar de estar viviendo en metrópolis. Nosotros seguimos pensando, obrando y actuando, aplicando esos patrones prevalecedores trascendentalistas, como es el Aini, la Minca, ¿no? Valores prevalecedores que dignifican la dignidad colectiva y también individual, desde la reciprocidad, desde la cooperación, desde el altruismo, desde la solidaridad, desde el humanismo. Y si a esto le unimos al amautismo, es decir, la espiritualidad con filosofía desde el punto de vista científico, estamos construyendo un mañana y estamos aportando un granito de arena para la extinción de nuestros saberes andinos. Esta charla es básicamente para que puedan comprender dos razones. Una, la única forma de poder sentirse auténticamente amos, dueños y señores de su vida, de su tiempo, espacio, de sus sueños, anhelos, metas, objetivos, es cuando usted sabe quién es. Hay personas que llegan a tener 40, 50 años, incluso a morirse y nunca supieron quién era. Es una tristeza y una pena, y en estos tiempos tan descalcificados de neuronas, con mucha más razón,
El libertinaje, la superficialidad y materialismo atentan y corrompen contundentemente, de manera oxobruta, el verdadero significado y los valores y principios y el camino a seguir para que estas personas que vamos caminando en este urgente despertar de las conciencias, que es lo que están llamando los abuelos y abuelas de los Andes. Como he tenido la gran oportunidad de estar conviviendo con varias comunidades, no solamente del Perú, de Bolivia, incluso también de México, Argentina, con los mapuches, en Cuba también, con personas que luchan sobre la espiritualidad de tierras que aunque ya no existieran runas en esa tierra, pero tiene la tierra. La Pachamama es runa, ¿no? La Pachamama es la esencia, es el ciclo que nos unifica y nos reconecta, nos enraiza a tener una identidad runa. Concibo que un runa es aquel que comienza a luchar por los valores que le fueron prohibidos, denegados, aguillotinados. Entonces, cuando comienzan a estudiar el runa shimi y empiezan a practicar el quichua, cuando empiezan a formar parte de los oficios, cuando empiezan a pensar y actuar de manera comunitaria, humanitaria, de manera recíproca, actuando sin pensar en quién es o esperar algo a cambio, ¿no? En ese instante es cuando se despierta ese espíritu indomable que tenemos los runas. Así que, queridos hermanos, hermanas y maestros, gracias por permitirme compartir un poco mi pensamiento y mi forma de vida desde Europa. A pesar de estar viviendo en Europa desde hace más de 27 años y haber vivido en 8 países del mundo, quiero decirles que cada día que pasa, sigo siendo más runa en estas sociedades, porque aquí en esta sociedad me recuerda que si yo no hago algo para mantenerme vivo y despierto en base a mis tradiciones culturales, ancestrales y a mi legado de mi familia, de mi ayllu, de mi comunidad, que son la comunidad de todos los Andes, entonces paso a formar parte de todo este monumental a creencia de personas que están muertas en vida en Europa. Todo es un camino al éxito burdo, ¿no? Del dinero, de la fama y de tantas cosas que son vacuas, que no tienen ningún sentido alguno. Así que para mí es de sobremanera muy especial compartir. Hablábamos sobre el tema que era básicamente elemental, sobre por qué utilizar los nombres quichua. En Occidente he estado buscando información y aparte de eso también pronto, creo que para finales de este año tendré un libro que habla exclusivamente del por qué. Pude indagar varias culturas en las que se connotan que los nombres desde las culturas primitivas proceden a que no existe una causa o una razón lógica composicional que pueda establecer por qué comenzaron a poner nombres a las personas o a los hijos de los hijos de los hijos. Hablando en la Edad Media, hablando incluso antes más primitivo, siglo XIV, siglo XV, igual siglo XIII, XIV. Ellos establecen que los nombres empezaron a formar parte muchísimo más antes que la mentalidad occidental. Atribuyen que los primeros que comenzaron a poner los nombres fueron las culturas más antiguas. En esta mencionan a los egipcios, mencionan a la cultura china, mencionan la cultura hindú, y nosotros los nativos americanos pues tampoco somos una excepción, por llamarlos nativos americanos, ¿no? Entonces concibo que todos llegamos a un mismo punto. Los nombres que se utilizaban para ponerlos era nombre que tenía que tener una metodología y un significado y algo que le identifique al núcleo familiar donde procedían los hijos que nacían. Se cuenta que, por ejemplo, en las naciones norteamericanas, de los nativos hermanos del norte, se dicen de los Hopi, una de las grandes culturas más sabias, consideradas y respetadas por todas las tribus de los hermanos de Norteamérica. Ellos dicen que ponían los nombres a sus hijos, 3 nombres en toda su vida. Un nombre cuando nacía le ponían los abuelos. Los padres no tenían derecho a poner nombre a sus hijos. Los abuelos lo ponían. Luego, cuando este bebé crece y tenía la edad de 12 años, ahí lo ponían sus padres.
Pero cuando este niño se transforma en un adulto, 18, 20 años, allí él se ponía su nombre. Todo esto se ponía de acuerdo a lo que vaya ejecutando en su desarrollo con la comunidad. De hecho, el tercer nombre se lo ponían en base a haber demostrado que eran valerosos, que eran grandes cazadores, que eran grandes guerreros, o que eran grandes sabios, o que se inclinaron por alguna de las ramas o disciplinas educacionales o de enseñanza, artísticas incluso. Entonces, al analizar todo esto, también lo hacían de la misma forma los chinos, lo hacían en Mesopotamia, países de Medio Oriente, la India, Egipto más todavía. Ellos atribuían a que si la mujer se embarazaba y el primer animal que ella veía, ese animal venía a ser el nombre de su hijo. Si veía un ave, si veía un cocodrilo, si veía un hipopótamo, bueno, me refiero a Egipto, ¿no? Entonces, su hijo tendría este nombre, o al menos la representación simbólica de lo que representaba para ellos una serpiente, un hipopótamo, un águila, un cocodrilo. En China lo hacían de la misma forma, en África lo hacen de la misma forma, y nosotros, nuestras culturas andinas, lo mismo. Es decir, a lo largo de todas las civilizaciones y culturas que han establecido la sociología en el mundo, nos basamos a que los nombres nada tienen que ver como se han puesto hasta ahora. Los nombres absurdamente, les pido mamitas, papacitos, hermanos, hermanas, que miremos con consecuencia al saber que los nombres, al menos de todos los que nacieron en estos tiempos contemporáneos, siglo XX, siglo XVIII puede ser, desde el XVIII, XX incluso, comenzaron a modernizar los nombres de manera absurda, a poner nombres primeramente por las personalidades que llamaban la atención en la época, ya sean artistas, ya sean cantantes, ya sean músicos, ya sean médicos, ya sean psicólogos, ingenieros, arquitectos, o que tengan alguna relevación dentro de la política también, ponían a sus hijos los nombres de las personas que les caían bien. Luego hay la otra forma, que era de manera generacional. Si su padre se llamaba Juan, todo el mundo se llamaría Juan. Bisabuelo, tatarabuelo, abuelo, padre, hijo, hijos y de hijos y con hijos. Todos Juanes, Juanes, Juanes. Porque así le pusieron a los padres, ¿no? Al abuelo. Esa también es una forma muy absurda en la que nos bautizaron, nos inscribieron, y ya no entro a las religiones, ¿no? Respetando a todas las religiones del mundo. Siempre mi conversación va a ser desde un punto de vista de respeto a todos. Yo respeto al mundo entero, en su filosofía de pensamiento y religión, aunque yo no pertenezca a ninguna religión. Yo solamente quiero manifestar que la única forma de volver a enraizarnos, porque un nombre no solamente es algo que te va a acompañar el resto de toda tu vida, hermano y hermana. Incluso estoy firmemente convencido que muchos de los que están observándonos ahora podrán darse cuenta que el nombre que tienen no les gusta, pero como ya lo han tenido, ya tienen en papeles y documentación, y ha pasado el tiempo, no han hecho absolutamente nada por intentar mejorarlo. Además, ya todo el mundo le conoce con ese nombre. Yo concibo incluso que hay muchas personas que tienen un nombre, por decir Carlos, o por decir Fabián, Marco o María, que los nombres ni siquiera combinan con su cara. Siempre me ocurre esto, que veo un nombre, miro sus ojos, miro su aura, su energía, y digo, pero tienes cara de cualquier persona menos del nombre que le han puesto, ¿no? Concibo que los niños, desde los primeros meses de gestación de la madre, ya hablamos cognitivamente con nuestra madre desde nuestro cordón umbilical y desde nuestra bolsa materna en las entrañas de nuestras madres. Ya desde ahí nosotros le decimos a nuestra madre cómo nos llamamos. Voy a un poder alquímico, amáutico, en el que se existe esta compenetración en el despertar de la conciencia, la comunicación. Ya científicamente está comprobado que el niño hasta una gestación, desde los 3 meses hasta el parto, ya tiene una comunicación con la madre, escucha al padre, escucha la voz del padre, escucha la voz de las abuelas, de las tías,
de la madre principalmente, porque está conectada a ella, ¿no? Pues la única diferencia es que no se habla el lenguaje del bebé y por eso pierde esa conectividad con la madre, de diálogo, de compenetración entre ellos. Ya nacemos diciéndonos cuál va a ser nuestro nombre, pero no tenemos esa forma alquímica de mirar los detalles. Como Amauta, yo he venido bautizando y quiero hacerles ahora mismo como primicia que desde hace más o menos unos 26 años, 27 años, yo he dado nombres en quichua para familias que han tenido hijos aquí en Europa, ya sean latinoamericanos o incluso europeos. De los 6 continentes me han llamado, algunas veces he estado incluso realizándoles un bautizo amáutico, quichua. Entonces, la forma en la que yo utilizo la metodología, principalmente es trabajo con los solsticios, trabajo con la chacana, que es uno de los cuadros macrovibracionales, cósmicos, telúricos, ¿no? Que nos ayudan a representar todos nuestros puntos cardinales, es decir, los suyos. Así que yo usando todo este tipo de conocimientos, lo que hago es lo que hacían nuestros antepasados. Los nombres que se deriven es que el niño desde nuestra gestación, todo lo que sucede antes, durante y después del parto del niño, es lo que le está diciendo, este es mi nombre y así me llamo yo. Entonces, tenemos que saber cosas muy prácticas. Uno, para elegir un nombre, no le elegiremos como se lo hace en la forma occidental, porque suena bonito, un nombre compuesto porque combina bonito, un nombre porque es el actor favorito, porque es el futbolista número 1 de mi padre, o porque era el político más importante en la familia, o el escritor, o el músico, o el compositor, o el cantante, ¿no? Yo concibo de que los hijos que van a tener, los padres que van a tener un hijo, ese hijo tiene que llevar un nombre único en el mundo. Ojalá que en estos 7,000 millones de habitantes que tiene el planeta, al tener su hijo, le pusieran el nombre único, que en 7,000 millones de habitantes no exista ese nombre. Concibo que este sería una particularidad para darle una autenticidad de personalidad, de respeto al temperamento, cultura y tradiciones que usted infunde en su familia, en su hogar, y que él va a aprender. Ahora, si este nombre, aparte de que en nuestros nombres quichua siempre existen al menos 3 etimologías, no solamente la etimología literal, escribe en quichua y dice el nombre, ¿no? Amaru, por ejemplo. Amaru, la traducción etimológica al español es serpiente. Pero si nos vamos a un significado filosófico, ya se extiende. Hablamos de que la serpiente, no hablamos de cualquier serpiente, hablamos de una anaconda. Y hablamos de que para las culturas de todas las Américas, la serpiente siempre simbolizaba la sabiduría. Y resulta que no solamente fue para las Américas, sino para todas las civilizaciones donde se originó la humanidad. Incluso India, sumerios, antigua Constantinopla, antigua Mesopotamia, Egipto, China, todas estas culturas antiquísimas ya tenían como significado simbólico de sabiduría, de poder, de fuerza, de grandiosidad. Por eso Amaru dice de soberanía. La traducción filosófica de Amaru es serpiente soberana. Pero sí, ahora vamos a la espiritual, a la máutica. Entonces, si hablamos de sabiduría, quiero como ejemplo poner que cada nombre va a tener derivaciones de acuerdo a los conceptos y al enfoque que le demandemos. El momento que un niño recibe un nombre, como ejemplo, el Amaru que estamos poniendo ahora, ¿no? Este niño está delegándose absolutamente a tener una responsabilidad en sus espaldas, porque no solamente es que se utiliza un nombre quichua que pertenece a una comunidad, a una civilización, que lo hablan más de 12 millones de personas en los Andes,
es la responsabilidad de saber que con ellos conecta directamente a la espiritualidad vibratoria de la Madre Tierra. Tener un nombre quichua le hace más hijo de la Pachamama y por lo tanto tener la capacidad de fusionar con esas energías poderosas y esos elementos que hacen posible que el universo exista, que los seres humanos prosigamos viviendo, ¿no? Coexistiendo con todas estas criaturas visibles e invisibles. Darnos cuenta de que un nombre no solamente tiene que sonar bonito, sino tiene que saber que es más bonito por lo que repercute auditivamente, filosóficamente, históricamente, energéticamente, telúricamente, amáuticamente, trascendentalmente, forma parte de toda una gama de poderes en los que Taitaín, que está presente como guardasalvando el poder de este niño que mañana será un adulto y que también será un futuro padre. Entonces, prevalecer con un nombre que sea emblemático, que tenga una simbología, un significado, una espiritualidad, hace de nosotros unos seres auténticos, únicos. Porque ya me dirán ustedes, hermanos y hermanas, cuando nos han puesto Juanes, Carlos, Marías, tantos y tantos y tantos nombres que primeramente no dicen nada a nuestra cultura, porque son nombres que se derivan mucho del árabe, son nombres que se derivan mucho de lo griego, de lo romano, y ya me dirán ustedes, nosotros, ¿qué tenemos que ver con los romanos? ¿Qué tenemos que ver con los árabes, con los musulmanes? ¿Qué tenemos que ver con los chinos? ¿Qué tenemos que ver con los germanos? Porque muchos son de derivaciones germanas, alemanas. Pues esta es el tiempo de esa reivindicación de decir, bueno, me llamo Juan Carlos y me han aniquilado mis padres porque no lo sabían, porque desconocían o por estupidez poniéndome este nombre, porque cuando yo he ido a un lugar preguntan, señor Juan Carlos, y se levantan como unos 20 o 30. Es decir, nombres tan repetitivos que da una pena, una pena haber llevado un nombre que lo encuentran a la vuelta de la esquina, como si fuese gotas de agua en invierno, ¿no? Creo que cuando ya tenemos el uso pleno de razón de desbloquear todos los patrones de conductas que nos establecieron nuestros padres por desconocimiento, por ignorancia primeramente, y si yo ya ahora, con uso de la razón y siendo adulto, quiero identificarme como runa, quiero aprender el quichua, quiero aplicar los solsticios, quiero iniciarme en el camino de la medicina, de la sabiduría, de la enseñanza andina, pues qué mejor, ¿no? Que haga la complementación de llevar un nombre quichua. Y el nombre quichua, para los adultos, yo concibo que puede ser maravillosamente, de manera conectiva, porque elegir el nombre que nosotros tengamos cuando usted ya tiene uso pleno de la razón, tiene su personalidad formada y su temperamento ya construido, va a ser para usted mucho más fácil poder identificarse. Disculpen, hermanos, el audio es muy pobre, no se escucha, no se escucha. Ahora, entonces, hermanos, ¿me escuchan ahí? Sí, se escucha bien. Fuerte y claro. Sí se escucha. Gracias. Por favor, entonces. Sí, claro, se escucha. Gracias. Solo quería volver Aquí estamos todos comentar. por el audio. Quería volver a comentar en decirles, elegir un nombre necesita de una ritualización que tiene que ser dirigido por un yachak, por una mauta. Elegir su nombre necesita un bautizo que tiene que ser elegido por las tradiciones ancestrales de nuestras tradiciones comunitarias, independientemente de qué comunidad usted pertenezca. Elegir su nombre, concibo que tiene que hacerlo conjuntamente con algún yacha, con alguna mauta, con algún conocedor, algún hombre medicina, conocedor de nuestras tradiciones, para que puedan ir canalizando. Y el momento que usted reciba su nombre, creo que tiene que ser tan sagrado como lo hacen en las culturas religiosas occidentales, ya sean católicos, evangélicos,
mormones, budistas, etcétera, etcétera. Con el mismo rigor de espiritualidad y respeto, deberíamos recobrar los nombres auténticos. ¿Cómo usted se siente? Es muy simple. No elige, no cogemos un libro. Aquí hay un libro que tiene más de 210 nombres en quechua. Mi libro. Pero concibo que leer así, decir, este me gusta y este elijo, concibo que entonces, ¿dónde estaría la diferencia? Porque eso lo hace la mentalidad occidental. Elegir un nombre porque es bonito. No solamente nos quedamos con lo estético o con lo auditivo. Como les digo, el nombre ya lo tuvimos. Solo se trata de recordar dentro de este ADN espiritual cuando usted se conecta a la Pachamama. Haciendo una ritualización, espiritualización, unas meditaciones amáuticas, se puede llegar a interiorizar dentro de unos registros acásicos, ¿no? Que viene a ser como un currículum vitae suyo, el antes, durante y después de su nacimiento. Puede identificarse y conectarse para saber qué nombre usted desde bebé estaba diciéndole a su madre, cómo se llamaba, volver a recobrar su propio nombre. Muchos de los nombres que les decía que he puesto aquí en Europa, hasta el momento son 154 nombres que he puesto a lo largo de 25 años. Sí, he puesto 124 nombres, ¿sí? ¿Cómo los he puesto? Pues haciendo un análisis de qué sufrió, cómo fue el parto de la madre, si es un hijo deseado o no deseado, si es un hijo con el padre o de madre soltera, si la madre tuvo este hijo siendo feliz, estando triste, deprimida, sana de salud o enferma, si es una mujer que tuvo a su hijo fuera de su tierra, en fruto de la diáspora, es decir, en el éxodo, en el exilio, si es una mujer que tuvo en una clínica, si es una mujer que tuvo con una partera, si es una mujer que tuvo en la naturaleza, si la tuvo sola, si la tuvo en compañía. Todo estos son factores determinantes que nos están ayudando a dirigirnos a elegir su nombre, no un nombre bonito. Su nombre es el único que le pertenece desde que nació. Esa secuencia es muy simple, pero es un poco compleja porque hay que seguirlo metódicamente. Si en el parto estuvo la familia, ¿quién estuvo ese día? ¿Solo papá, solo mamá, los hermanos, abuelos, tías, sobrinas? Todo esto influye y autodetermina, canalizando para dirigir su nombre. Si nació usted de día, o nació de noche, o a la madrugada, todo esto influye que nos va diciendo cuál es su nombre. Aparte de eso, comenzamos a ver un poco el estereotipo. Papá es de carácter fuerte, mamá es de carácter fuerte, o débil o fuerte, cuál es más de personalidad más fuerte, más dócil. Todo influye. ¿Qué fue lo primero que usted recuerda cuando era niño? Esta también es una pregunta y un análisis que se tiene que hacer muy enfatizadamente. Ver, cuando somos bebés no recordamos, pero cuando vamos creciendo con 1 año, 2 años, yo he llegado a trabajar con personas que recuerdan incluso cosas que vieron su madre cuando estaban de 9 meses. Y hemos contactado a la madre. Y la madre decir, tú gritabas, ¿dónde está el Pablo? ¿Dónde está el Pablo? O sea, una mujer que estaba dando luz, gritaba, Pablo, Pablo, Pablo. Era el esposo. Entonces, ella le dice, mamá, tú me gritabas cuando yo estaba embarazada de ti. Cuando ya me estabas dando luz, yo escuchaba que tú gritabas a Pablo, 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 Pablo. Y le dice, pero yo nunca te he contado esto, ¿cómo lo sabes? Dice, porque yo me recuerdo que tú gritabas. Es decir, que rompiendo todos los pronósticos y análisis científicos a nivel médico, nuestra memoria cuando estamos en el vientre de nuestra madre existe. Y estamos constituidos con personalidad, con criterio y con una fuente inagotable de fuerza y de poder. De ese despertar de la conciencia donde se trabaja con ese tercer ojo de tanto que hablan los budistas, ¿no? Los maometanos, los hinduistas. Ese tercer ojo, el tercer ojo de la sabiduría. Concibo que basados a este tipo de experiencias y realidades
que se han constatado a lo largo de la historia, nosotros podemos recobrar nuestro propio nombre basándonos a todas estas cosas. ¿Qué afinidades hemos tenido? Cuando los que ya tenemos los nombres puestos y queremos cambiarnos, ¿con qué elemento que dirige y gobierna el globo terráqueo nos identificamos? El agua, el viento, la lluvia, la tierra, el sol. ¿Qué elemento geográfico forma parte de usted y le hace sentir en paz, tranquila, en sosiego, feliz, en equilibrio? La montaña, los ríos, una laguna, una pampa, un valle, ¿sí? Una chacra. Es decir, cada una de las personas que tenemos todo este tipo de análisis lo van a tener que sacarlo como un cuaderno y empiezan ustedes mismos a dar respuestas a todo esto. Si unimos todos estos detalles, estas respuestas a estas preguntas o interrogantes, vamos a sacar su nombre quichua, tal y como usted lo gestó desde bebé. Esta es mi convicción. Estoy firmemente convencido de que cada uno de nosotros somos únicos, irrepetibles. No hay uno como usted en 7,000 millones de habitantes. Por lo tanto, sería maravilloso de que encima que vuelvo otra vez a mis raíces andinas, ancestrales, runas pachas, que también retome mi nombre en quichua. Eso sería lo más auténticamente revolucionario que haría por usted mismo para decir, sí, soy una mujer, soy un hombre, que si he sido mestizo, si he sido mishu durante la mitad de mi vida, aparqué a un lado la otra mitad de sangre runa pacha que tengo y que fue anulada por todo lo que sabemos de los atropellos hacia nuestras culturas, hacia nuestras tradiciones y hacia nuestra identidad y idiosincrasia como runas. Yo creo que este es el punto exacto en el que con mayor honor volver a recobrar ese 50% que fue anulado por la educación, la religión, la cultura, la colonización, el latifundismo y principalmente no la educación, la desinformación educativa por los cuales nunca le informaron, ¿no? Nada que tenga que ver con runa, antes era llamativo o que formase parte de un sistema educacional que alguien quiera hacer runa. Ser runa siempre ha sido ser la última rueda de un coche, siempre ha sido los ciudadanos de que es tercera y quinta categoría, siempre hemos sido lo que nunca hemos importado a nadie y concibo que hasta ahora seguimos siendo así, aunque nos hemos levantado y sigamos luchando, aún está muy rezagada la lucha y tenemos que seguir luchando por ello, en esa igualdad. Yo siempre defenderé a las mujeres porque soy un defensor aférrimo de la feminidad, nunca del feminismo. Esto también es otro debate largo por el que podríamos hablar, porque en las culturas nuestras andinas no existe la muerte y tampoco existió el feminismo y tampoco existió el machismo, ni siquiera existían las mentiras. Hasta 1989 no se podía escribir mentira en quechua, porque no existían las mentiras. Nuestro pueblo era un pueblo que tenía palabra sagrada. La palabra de un runa era palabra de honor. Solo su palabra y su mirada ya era dignificantemente firma, sello, pagaré o contrato. Este honor Europa nunca lo tuvo y jamás lo tendrá. Nosotros los runas lo hemos tenido. Entonces es tiempo de empoderarnos en esa dignidad de principios, de valores que nos han hecho trascendentales. Por eso es que nosotros, yo voy diciendo en Europa, no es que somos mejores que el hombre blanco, que los nisios o que los negros, no. No hablamos de egocentrismo. El amautismo es equilibrio, estabilidad, hermandad, unidad. Somos integradores. No somos destructores y tampoco somos divisores. Al contrario, nosotros ayudamos a unirnos, a agruparnos, nos hermanamos con todo y con todos. Pero sí marco y recalco que nosotros los runas andinos somos abismalmente diferentes a todas las culturas del mundo, con un pensamiento y una sintaxis y una idiosincrasia única, auténtica y poderosamente trascendental. Esto es el amautismo.
hasta que no comprenda la parte filosófica de qué ser amauta, de qué ser un amáutico, hermanos y hermanas, no vamos a poder comprender la responsabilidad y hacer uso de una capacidad física, psíquica, mental, energética, espiritual, humana, como runas pachas, porque si nosotros no comprendemos estos principios que nos constituyen como sociedades con cara al mundo, entonces solamente vamos a hacer unas copias mal hechas de todos los que conquistaron, de todos los que contaminaron por las religiones, de todos los políticos que usurpan las libertades, atacan los derechos y las democracias y anulan por completo la libertad individual del individuo por su condición de etnia, nacionalidad, lengua, credo, filosofía, doctrina, pensamiento, ideología. Hasta que no nos identifiquemos como runa pachas aplicando el amautismo, seguiremos divagando en pensar, no puedo decir que soy amáutico cuando creo en la Virgen, en Dios y en las virgencitas santas. Respeto a las religiones, pero les recuerdo que las religiones han sido el factor número uno, preponderante de haber cometido uno de los genocidios de holocausto más largo en la historia de la humanidad, con más de 210 millones de seres humanos exterminados desde Alaska a la Tierra de Fuego en Argentina, en la Patagonia. Y que hasta ahora, siglo XXI, no hay culpables. Y nadie ha pedido un perdón. Nadie ha reconocido hasta ahora. Por eso me dedico a escribir libros, porque yo vengo reivindicando, reescribiendo la auténtica historia de los runas. Por primera vez la historia de las Américas, de nuestras culturas andinas, escrita por un runa, no por los conquistadores, no por los cronistas, que siempre fueron italianos, franceses, españoles y por lo general franciscanos, curas, quiero decir católicos, no religiosos. Nada podría de ellos. repetir, si no podría repetir, no sé, esa parte se fue totalmente el audio. Sí, lo que quiero manifestar es que la única forma de reestructurarnos como runas es volver, por favor, a copiar, a inspirarnos en lo que hace la Madre Tierra. Nuestra Pachamamita es la fiel fuente, cuna de aceptación y de recepción y de aprendizaje que uno como runa tiene. Si queremos nosotros identificarnos como un ser humano libre, independiente, cooperativo, humanitario, donde colme en mí amor puro y verdadero, un amor que burle la muerte, un amor que está vigente y latente los 365 días del año, y que uno trabaja las 24 horas del día para aportar sin esperar nada a cambio. Esto solo lo hace un runa. ¿Quiere ser un runa pacha? O solamente tiene que reconocerse que ya siempre fue un runa pacha, pero nunca se lo dijo. Esta es la oportunidad en la que comienza por medio de este tipo de conferencias con grandes maestros que nos dan sus conocimientos desde su propia experiencia, desde su propia vivencia, compartiendo para poder dialogar, intercambiar ideas, objetivos, proyectos. Creo que esta es la única forma maravillosa de seguir manteniendo este acabose, porque según en Europa dicen nuestra lengua morirá en 21 años. Quichua desaparecerá, como desapareció el latín, como desaparecieron lenguas de Medio Oriente, el arameo, la famosa lengua de Cristo Jesús de Nazaret, y que desaparecen alrededor de unas 17 lenguas por año, tanto en África como en Asia y también como en América Latina. En nosotros está, hermanos y hermanas, en aportar ese grano a la arena, dando nosotros el ejemplo. Aprendamos a estudiar quichua, hay grandes tutoriales gratuitos en YouTube. Yo mismo vengo dando siempre 3, 4, 5 seminarios gratuitos de aprender el runashimi de manera gratuita, siempre con instituciones diplomáticas. Pueden unirse, nunca es tarde para mejorar, para transformarse, para recobrar sus raíces, para volver a su identidad propia, no a la que le impusieron a sus padres, a sus abuelos
y sus abuelos impusieron a sus padres, y sus padres a ustedes, y ustedes a sus hijos, como borreguitos, como burritos, dejando de manera tradicional lo que nos hicieron nuestros antepasados por considerar que era lo más respetablemente natural. Hay muchas cosas que son muy incongruentes a la hora de mantener esa genealogía. Poner el nombre de mi padre a mi hijo es atribuirle, escuchen que esto también es una forma simbiótica energética, poner el nombre del abuelo a su hijo automáticamente de manera cíclica energética va a llevar esa misma energía del abuelo. Las mismas equivocaciones, incluso yo he llegado a ir más Se fue allá de de nuevo ver. el audio, compañero. Se fue el audio y se fue una partecita desde que... Eso ¿Están fue. escuchando? ¿Y ahora escuchan? Sí está bien para todos, creo. Revísele, Renecito, su audio, por favor. Igual se escucha. Sí estamos Está escuchando. bien, está muy claro. Así que Muy bueno el audio, muy bueno. de momento lo que me encantaría de sobremanera es que si los que ya han puesto nombres quichua a sus guaguas, o los que intenten o quieran ponerles, por favor, si ya lo pusieron a los guaguas el nombre quichua, ¿por qué no lo dicen ustedes? Yo también, caso Runa, yo también quiero ponerme un nombre quichua. Hacerlo y van a darse cuenta que el momento que nos desprendemos de un nombre que no nos pertenecía, que no se identifica en nada con usted, que no representa absolutamente nada de lo que usted sueña, anhela, o sus metas o proyectos. A veces se vive llevando un nombre que ni siquiera nos ha identificado en algo a nosotros. Antiguamente los nombres en nuestras comunidades eran pero muy hitlerianas, muy draconianas, muy franquistas, es decir, en las comunidades llegaba un cura con el terrateniente, el hacendado, y cuando compraban los terrenos con todas estas cantidades de indios, él decía, bueno, compré estas hectáreas y con 100 vacas y 200 indios. Pues mira, todos los indios vamos a hacer un inventario. Y frente al cura lo que hacían es, venga el indio y le ponían. A ver, este indio, mira, este pone Juan. Y el apellido del hacendado, o a veces el apellido del cura, o a veces del apellido del terrateniente que era el encargado de inscribir los nombres. En eso se jugaban los nombres. Llevaba el apellido, si era un tal Rojas, pues mira, este pone Juan Rojas, este pone Carlos, este pone Juan Rojas, este pone... Y ponían los nombres como pelota de ping-pong. Y así se ha ido llevando incluso apellidos y nombres que no nos corresponden, que no dicen nada de esto de nuestro árbol genealógico, dentro de nuestras tradiciones genealógicas de la familia, pero ya teniendo uso de la razón. Y ahora, a nivel jurídico legal, dentro de un litigio que es muy simple, en 4 meses usted ya sigue un trámite en registro civil y solicita cambio de nombre por reconocerse como un runa quichua y que era un nombre auténtico en mi lengua materna, y este es el significado y este es mi nombre. En Ecuador no le podrán decir no, porque antiguamente no permitían poner ningún nombre quichua de ninguna índole, pero sí aceptaban. De ahí que venga la generación de los Jonathans, de los Bryans, de las Kimberlys, de las Jennifers, con respeto a los amigos o hermanos que tengan estos nombres. Solamente que esos nombres anglosajones siempre me causan un poco de risa porque ¿qué dicen esos nombres de nosotros? De usted. Como mujer, como hombre, como niño, como niña, como adolescente, hombre, mujer, no, chico, chica. ¿Qué dice esto de? No dice nada, no es un hombre. Y encima, ¿qué tenemos que ver con lo anglosajón? Anglosajón quiere decir que la unidad de la lengua de Inglaterra, que es el inglés, fusionado con los mestizos colonos de Norteamérica, y que este nombre que sale de europeos, principalmente de ingleses, ha llegado a América y usted lo usa. Es algo que no tiene nada que ver ni con su familia,
ni con su educación, ni con su religión, ni siquiera con su cultura. Entonces yo concibo de que el mayor derecho a la libertad que puede ejercer, así como las elecciones, o así como sufragamos para elegir nuestros mandatarios, por no decir nuestros ladrones de turno, a nivel presidencial, asimismo tendríamos que tener esa legitimidad de decir, este nombre a mí nunca me ha representado. Yo opto por usar el 50% de mi sangre runa que tengo y quiero llamarme ahora en una lengua quichua. Mi nombre en quichua. Este es mi nombre. ¿Y qué significa? Es la siguiente palabra cuando escucha a la gente, ¿no? ¿Cómo se llama? Mi hermano se llama Katari, por ejemplo. Dice, ¿cómo se llama Katari? Y le preguntan, Katari, uy, qué bonito nombre. ¿Y eso? Ah, pues es mi lengua, el quichua. Y significa algo, claro. Y significa algo, un nombre, usted puede estar dándole, como le digo, 3 connotaciones de significados y puede estar tranquilamente en describir su nombre al menos unos 20 o 30 minutos. Que si nosotros nos vamos a Brian y le dicen, ¿y qué significa? A eso me refiero. Los nombres es algo que llevamos todos los días y que nos identifican ya no solamente en documentaciones legales, cédulas, pasaportes, partida de nacimiento, etcétera, sino que legalmente dentro del mundo social, laboral, nos identificarán. La gente nos trata de acuerdo al nombre. Hay nombres que nacieron para ser elevados a una energía tremenda que dualiza con su personalidad y criterio y forma de pensar y vivir. Su nombre se acopla y lo hace volar. Es como tener unas alas del Juntus, ¿no? Así que para mí, les digo de verdad, lo más maravillosamente grande que pudo haber hecho mis padres era ponerme Amaru, ¿no? Y a mí me pusieron no Amaru, como lo hacen en el Perú, con Amaru, sino que aumentaron un morfema, el morfema que es la K de kilo. En el quichua, en nuestra forma lingüística, de la filología lingüística del quichua, solo la letra K es un morfema poderoso. Todas las palabras que connotan fuerza, poder, que connotan soberanía, que connotan valentía, que connotan hermosura, belleza, usan la K al final. De hecho, Pachacamac, ¿no? El gran espíritu, Dios, el creador de todo, ¿no? Lleva acá. Grandes, Huaynacapac, Tupac, todos, ese morfema acá, solo la letra K en el quichua tiene unas connotaciones y simbologías muy potentes y poderosas. Así que yo concibo que en este tiempo 21, con cara a este nuevo solsticio de nuestro Inti Raymi que está a las puertas de este nuevo año, hermanos y hermanas, bautizar y poner los nombres lo pueden hacer cualquier día de la semana, pero concibo precisamente según los maestros yachaks, cuando hacen las limpiezas, o lo hacemos en lunes o lo hacemos en viernes, aunque básicamente se puede hacer todo el tiempo, pero si se hace el lunes y el viernes es por una connotación meramente astrológica, astronómica, es decir, porque al menos desde mi punto de vista siempre trabajo con el estado climatológico, ya sea la noche o el mediodía. Yo trabajo para hacer limpiezas o medicamentos chamánicos siempre a las 12 del día o por la noche a las 12 de la noche. En este punto céntrico energético que se encuentra la mamaquilla o el taitaín, que es una fuerza repercutidora de energías muy potentes para poder subsanar cualquier tipo de mal hacia el paciente, o en este caso, para dar fuerza o espiritualización de fortalecimiento en un bautizo para acogerse con un nombre ancestral que tiene simbología, historia, y que forma parte de su identidad. Volver, hermanos, revolucionémonos, emprendamos a hablar quichua, forme parte de las tradiciones de los solsticios, recobre su nombre quichua, poner nombres quichuas a los papacitos que recién vayan a tener hijos. Los que quieran cambiarse, les doy la enhorabuena y las felicitaciones, y me uno a poder ayudarles en lo que ustedes gusten para poder ayudar a informar, a dirigir y hacer de una ceremonia
de un bautizo, aunque tenga 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, 100, y quiere ponerse un nombre quichua, puede hacerlo. Es más, debe hacerlo. Y debe hacerlo con el rigor de la espiritualidad que tienen nuestras tradiciones ancestrales, místicas, alquímicas y espirituales. Siempre tiene que haber por ejemplo, en Perú, no puede haber un Inti Raymi si no hay el Inca. Pero, por ejemplo, en Chinchánsuyo, hoy llamado Ecuador, el Inca pasa a segundo plano. No es importante el Inca, ¿no? Es decir, el monarca del Tahuantinsuyo. En Perú, si no hay el Inca, no habrá Inti Raymi. Pero eso es comprensible, porque históricamente, básicamente, pues nosotros nunca nos llegamos a completar del todo la cultura inca, ¿sí? Eso es debatible, histórico, y tiene sus respuestas y comprensiones. No obstante, dejar pasar uno de estos ciclos energéticos, donde es el día más largo del año, donde todo se confabula a nivel energético, cósmico, telúrico, creo que son tiempos muy maravillosos para ejecutar cualquier tipo de ritual de limpieza, de ritual de enraizamiento, de ritual de aniquilamiento de la mente, del alma, de la vida, del corazón, de un renacer nuevo, ¿no? De volver a ese Mushuk Nina, ¿no? Un fuego nuevo que nos sea esperanzador y que nos brinde la oportunidad de caminar sabiendo quiénes somos. Hermanos y hermanas, ahora, por favor, hacerme cualquier tipo de pregunta, duda, con todo lo que les he compartido, humildemente. Así que humildemente intentaré responder a sus dudas e incertidumbres. ¿Alguna pregunta, hermanos y hermanas? En este espacio, a las personas que desean hacer preguntas, que alcen la mano para dar espacio uno por uno, por favor. Buenas tardes. Agradecerles por el espacio, en especial a usted, Amaru. Mi pregunta es, nos ha hablado de que usted ayude a escoger los nombres. Y me gustaría a mí saber el proceso para escoger los nombres, por favor, porque nos ha hablado mucho de escoger los nombres, pero no del proceso, del cómo escoger los nombres. Muy buena pregunta, pero sí lo hablé. Voy a tener que hacer un audio. Les prometo que voy a colgarlo en YouTube y voy a poderles compartir para que tengan una secuencia de seguir primer punto, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, y que no se pierdan, porque es muy meticuloso. En realidad es muy simple, solo que tiene muchos detalles. Esos detalles solamente puede saberlo la persona que va a ser bautizada o la que va a bautizar. Es decir, en el bautizo, y una vez ya hemos escogido el nombre, se escogen los padrinos, ¿correcto? En la cultura católica es que se establecían que habían 2 padrinos. Pero en las culturas ancestrales andinas, los padrinos eran sin límite. Podían ser los de la misma comunidad, que podían ser 20, que podían ser 30, como que podían ser 100. Los 100 iban a ser los padrinos. De hecho, hay culturas, cuando estuve con la cultura aymara, cuando estuve con los médicos caliahualias, ellos llegan a la comunidad y quienes bautizan a sus niños para darles un nombre son solo guarmis. Las madrinas de un niño para que bautiza son guarmis de la comunidad. De hecho, ellos manejan mucho la numerología de 13 madrinas. 13 madrinas son las madrinas de un niño. En otras culturas, la cultura nazca, por ejemplo, en esa cultura, papá, mamá son los padrinos. No eligen a otras personas más. Papá y mamá son padrinos. Yo pienso que ahora estamos en tiempo de poder elegir lo que nosotros
nos guste. Si quiere 2 padrinos, pues 2 padrinos hombres. Si quiere 10 padrinos hombres, 10 madrinas mujeres, 20. Mejor todavía para el guagua, porque el guagua va a estar arropado por una energía de muchos padrinos, de muchas madrinas. Padrino que viene de la palabra de papá, ¿sí? Y madrina que viene de la palabra de mamá. Es decir, serán los segundos padres y que conlleven esa responsabilidad de que ese hijo es como su mano, no se va a poder olvidar de ella, tiene que estar velando hasta el día de su muerte, no como lo hacen automáticamente en las religiones católicas, cristianas, que bautizan y los padrinos se desaparecen. Así que en nuestras culturas los padrinos acogían esa responsabilidad de ser los segundos padres, las segundas madres. Así que en nuestra cultura, yo les dejo a su libre decisión, elegir los padrinos, la cantidad que ustedes quieran. ¿Que quieren solo 2? Pues solo 2. Elegir también es importante recordar el yachak, el amauta que les va a bautizar en la ceremonia. Normalmente en la ceremonia que se bautiza nunca se hará en un espacio cerrado. Imposible. Si nosotros vamos a consagrar con un nombre amáutico ancestral a nuestro hijo o a nosotros mismos, ha de ser en un campo abierto. Tiene que ser en la Pachamama, completamente abierta, a ser posible donde esté ahí una cocha, ¿sí? Donde esté una laguna, un río, el mar. Siempre en la naturaleza, siempre en un marco de ofrenda a la Pachamama, ofrendas de alimentos, frutas a la madre tierra para compartir con los invitados dentro, ya sea con el amauta o el yacha que vaya a hacer la ritualización. Como cada médico tiene su propio estilo y metodología, lo mismo va a ser para el bautizo. Yo tengo algo mío que es bastante auténtico, porque yo como creo en la espiritualidad de los seres humanos y de las culturas diversas, yo potencio al menos un 70% la tradición andina y lo demás cojo cosas de diferentes culturas que me han llamado mucho la atención, porque concibo que hay un juego energético de confabulaciones. Entonces es sacar muchas cosas de los tibetanos, ellos hacen cosas muy bonitas y que tienen mucho poder de energía. Cojo cosas también de las culturas, cuando estuve con los Zuni en Nuevo México, cuando estuve con los Cherokee también. Son cosas que yo las fusiono cosas, incluso también cosas de los maorí en Australia. Tienen también sus bautizos y ya hay algo también que me gusta de ellos. Así que cuando yo he realizado algún bautizo, fusiono en un 30% este tipo de cosas de varias culturas. Es mi estilo y se le da ese peso de sagrado, ¿no? De sagrado para los invitados al bautizo, para los padrinos y madrinas, para los padres, para los abuelos, para la familia, tanto de la mamá y del papá, ¿no? Del guaguajuna, ¿sí? Voy a hacer un vídeo más detallado, exclusiva y estrictamente, dejando las indicaciones y los pasos a seguir para realizar el bautizo, tanto para niños, bebés que van a nacer, como para adultos o para niños, ¿sí? Niños de 10, 8, 6 años que quieran cambiarles, también se pueden hacer. Perdón, ¿puedo hacerle una pregunta? Buenas tardes, Taita. Sí, por favor, sí, por favor. Una consulta. En el nombre quichua que se pone cuando uno acepta un nombre amáutico, puntualmente, Sí. ¿tienen que ver alguna cosa los sonidos que componen ese nombre? O sea, más allá de únicamente el significado de la palabra, sino los fonemas que la componen. Absolutamente. Y exactamente, ya dejándonos de sincretismo con el ritual católico, antiguamente, ¿cómo era el ritual? O sea, ¿cuál era como puntualmente los espíritus que se llamaba? ¿O cuáles son los elementos que componer el ritual para el cambio de nombre de hijo a adulto? Muchísimas gracias, Taita.
Gracias, Eleya. Gracias por esa pregunta muy inteligente. Yo concibo, primero quisiera acotar esta pregunta antes de dar la respuesta, que a lo largo de todos mis años viajando por el mundo, he tenido graves problemas con comunidades andinas de mi propia yacta, ¿no? Y fuera de ella también, por mi manera híbrica, que decir que consigo que los seres humanos debemos ser híbridos, es decir, como una esponja, abiertos a absorber todo lo que a nosotros nos pueda ayudar a ser mejores personas. Si estamos en un tiempo de feminidad, entonces para mí, las mujeres tienen que formar parte directa de cualquier tipo de proyecto comunitario dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestra cosmovisión, dentro de nuestro pensamiento ideológico, filosófico, amado, que como mujeres deben formar parte de ella. Entonces, para mí, es darnos cuenta de que cualquier tipo de aprendizaje que nosotros tengamos, estamos en la obligación de fusionarlo. El nombre es de la misma forma. Todo repercute, no solo su fonética, ya les había dicho anteriormente. No elegimos un nombre porque suene bonito, porque visualmente la escritura sea llamativa, porque en su pronunciación las palabras agudas o graves en una fortaleza, una sutileza o una belleza al nombre. Independientemente de esta estética auditiva, visual, ¿sí? Primero nos basamos a la cognitiva, es decir, a lo que nos hace sentir. El nombre tiene que ser elegido de acuerdo a lo que usted haya pasado, antes, durante y después del parto con su mamá. Ya les he repetido esto. El nombre suyo es en base a todo lo que ocurrió antes, durante y después. Esa pregunta es la que le decía. Y en cuanto a las tradiciones, pues yo básicamente lo que concibo es que deberíamos usar, por ejemplo, a uno de los personajes más importantes en nuestra mitología y en nuestra historia, que existe y existió, que es el Ayauma, mal llamado cabeza de diablo, que espero que nunca le llamen cabeza de diablo, porque para nosotros diablo, infierno no existía, y tampoco diablo ni Dios tampoco existía. De hecho, diablo es una palabra que es latina, ¿no? Referente al averno o a la oscuridad de lo opuesto a lo que es Dios, católico apostólico. Pues como no existía para nosotros nada de eso, entonces no era Yauma. Uma, cabeza de sabiduría. Ayauma, cabeza de sabiduría. En el bautizo debería haber una Yauma, porque la Yauma, al ser uno de los personajes tan trascendentalmente potentes en nuestros oficios, es el que va a purificar el espacio, va a limpiar energéticamente a los invitados, va a ayudar a que el niño sincronice y energice en esa limpieza telúrica que tiene el Ayauma con el espacio y el tiempo en ese instante del bautizo. Debe haber una mauta, porque él va a elegir el posicionamiento de las ofrendas a nivel astrológico. Últimamente se están haciendo muchas chacanas solo de manera visual, o sea, decorativa, solamente es bonito, pero la ejecución de una chacana es más compleja de lo que pueden verse en las fotografías o en los recintos. Primero necesita una consagración de esa huaca, porque a partir de poner la chaca ahí, eso es una huaca sagradísima, a partir de ese instante, y queda como huaca sagrada para posteriores tiempos de realizaciones que vengan después. Segundo, el amauta es el que autodirecciona, no elige, él ayuda a canalizar el nombre con los padres que van a poner el nombre a su hijo, o en este caso con los hijos que ya quieren cambiarse su nombre, las personas adultas. Así que para mí, lo más importante es que haya una yauma para la limpieza energética del tiempo, el espacio y el lugar, el amauta para consagrar las ofrendas a la Pachamama, el yachac para hacer la limpieza a los padres e invitados, o a los padrinos normalmente. Estas tres personas deberían estar ahí íntegramente, y debería estar en campo abierto, como les he dicho, y hacer posible
Ojalá en una cascada, ojalá en un río, en una laguna o en el mar. Todos estos elementos son importantísimos y vitales a la hora de ponerse un nombre quichua o de poner un nombre quichua a un bebé que está por nacer. ¿Alguna otra pregunta? Anita Llanes tiene la pregunta. Amaru, Yupaychani, qué alegría escucharte, qué alegría verte. Anita linda, un Tanta placer emoción, verte. Amaru. De Qué verdad, linda. gracias por tu luz, gracias por esa palabra tan sabia, amorosa, que llena, que ilumina, que nos ayuda a trascender, que nos ayuda a caminar más livianos. Llegas en el momento más oportuno con tu sabiduría, porque estoy tejiendo tantas cosas y me has abierto tanta la mente, me has hecho, bueno, ha sido como la pieza que llega para embonar en todo esto que estoy tejiendo, ¿no? Y gracias de verdad por este camino maravilloso que tienes, con todo mi corazón. Y bueno, has tocado temas que uno podría tejer tanto y tan profundos en los que uno podría profundizar todo un día y el tiempo da. Pero cuando dices los nombres, ¿no? Los nombres llevan una carga energética de hecho, ¿no? Que heredamos, que nos imponen de alguna manera. Y yo regresaba en las escuelas cuando estamos estudiando los sustantivos, ¿no? Y los sustantivos propios, y decimos, bueno, los sustantivos propios son tales y definen a las personas, lo están dando. Qué importante sería ahí como maestros ampliar esto, ¿no? Estos conocimientos y qué pena que no, de los conocimientos de los que no somos conscientes y replantear toda esta educación que realmente limita y nos corta las alas. Y así muchas cosas. En tema de los bautizos, por ejemplo, estoy abriendo mi espacio y en ellos uno de los puntos fundamentales es los bautizos, justamente. Me encantaría profundizar más en esto, tratar con lo que yo he venido también gestando, lo que debería ser un bautizo. Amaru, me quedo con las ganas de seguirte escuchando todo el día. Espero se den mayores posibilidades de poder conversar y escucharte, Amaru. Te abrazo fuertemente y que el gran universo te siga iluminando y te siga, que sigas llegando a más corazones y a más personas para hacer de esta vida una vida más justa, más Voy a hacer unas preguntas a la Maru. Un fuerte abrazo. Compañero, Sí, para gusto. Muy buenas tardes con todos. Felicitaciones. Amaru, realmente una pregunta puntual. Se ha hablado, digamos, de esto, del bautizo, de estos nombres muy apegados a nuestra Pachamama, pero una consulta, ¿qué pasa con los nombres que en ciertos momentos o rituales que se hace, en ciertas ceremonias hace un yachak, y en medio de esa visión o también, digamos, de la persona a la que se le está coronando, sale o da el yachak un nombre? Hablemos de un ave, tal vez del cóndor, del águila, de un animal. ¿Qué pasa con esos nombres? ¿Es aceptado o no es aceptado? Esa sería mi pregunta. Gracias. Es absolutamente, bueno, esta es una de las capacidades de los amautas y de los yachaks, ¿no? Ese desdoblamiento de personalidad, de dejar de ser el yachak, el amauta, para transformarse en un hilo conductor de las energías. Para transformarse en un hilo conductor de las energías que está trabajando en este instante, y automáticamente los apuks, automáticamente los urcos y todo lo que conlleve este poder energético de interiorización, de transformación metamórfica, recibe automáticamente la energía de él y ve su animal de poder. Por medio de su nombre quichua va a salir su animal de poder, su nombre quichua, incluso va a salir cuál es su destino, cuál es su camino, si va a transformarse en un chasqui, en una mauta, en un yachak, va a transformarse en un paco, en un caminante de la medicina o de la educación o de los saberes andinos. Se puede saber tan tranquilamente, pero esto, como les digo,
esto ya sería de acuerdo a la convicción que tengan los padres con cara al niño a bautizar. Si los padres conocen a la Mauta, conocen al Yachak y tienen firme convicción de él, pues le entregan absolutamente toda la potestad para que haga el ritual y él ponga el nombre. Yo soy más de querer interiorizar en el nombre que a mí me pertenece y es mucho más maravillosamente cuando ya eres adulto, porque comienzas a investigar muchas cosas que uno mismo desconocía de uno a nivel familiar. Pero si se trata de un niño, creo que es maravillosamente poderoso en el que el amauta puede tan tranquilamente con sus capacidades sensoriales, extrasensoriales, saber y poner el nombre de una persona. Sin lugar a duda, claro que lo pueden. Serían esas dos variantes. Eso de acuerdo a lo que los padres decidan. Mi querido César, ¿alguna otra pregunta? Gracias. Compañero Ismael, pide la palabra. Ay, sí, Edgar. Eres un gran guerrero, hermano. Tienes que seguir ahí luchando al pie del cañón. Yo Ahí está Edgar, carajo. Amaro. Si es que no hay más preguntas, el compañero Ismael estaba alzando la mano. Compañera Magia Ortiz. Anita, solamente quisiera decirle que ojalá, Anita, en tu centro pudieran bautizar mujeres a los niños, porque en este tiempo de la feminidad sería maravilloso que niño o niña sean arropados por unas 13 mujeres Lumis, 13 mujeres medicina que ayuden a soportar esta energía a los niños o a las personas que quieren abortar su nombre impuesto y acoger un nombre ancestral que le pertenece y que va a empezar a usarlo. No solo el nombre cambia, sino cambia la vida por completo. Su forma de pensar, de vivir, de caminar, de ser, de hacer. El momento que opta por un nombre quichua. Hermano, Maggi. Hola, Amaro. Es un gusto también tenerle acá por medio de la tecnología, ¿no? Pero para mí será un gusto cuando le pueda dar un gran abrazo aquí en persona. Una pregunta que me queda al escuchar todo esto es una inquietud. Por ejemplo, ¿hay nombres específicamente para mujeres y para hombres? ¿O se puede poner, como usted dice, según viendo cómo nació, la fecha y todo lo demás? ¿Cómo se podría hacer en esta cuestión, Omar? Hay nombres. Ya para mí, por ejemplo, el hecho de que quieran cambiar de nombre a sus hijos o ustedes mismos y quieran ustedes elegir a manera occidental un nombre quichua, ya para mí ya es digno de agradecer. Porque el hecho de llevar un nombre quichua ya dignifica a la persona y ya dice mucho de usted como ser humano. Es alguien que está luchando también por su reivindicación, sus derechos por su sangre indígena runa que tiene. ¿Sí? Así que para esas personas que no crean en el misticismo, no crean en la espiritualidad andina, pero quieren optar por tener un nombre quichua, también es legalmente, ¿no? También está en su derecho. También, pues yo voy a compartirlos ahora cuando haré cuando voy a hacer voy a compartirles más de unos 300, casi 400 nombres quichuas con sus correspondientes significados. Pero si aparte de elegir su nombre como a usted le gusta hace llamarse, añadimos la espiritualidad, los rituales amáuticos y nos rodeamos de los conocedores de las tradiciones ancestrales, como los yachas, los amautas, de varias comunidades que tenemos en nuestro Ecuador, pues mejor que mejor. Así tenemos las dos polaridades, ¿no? Escoger algo que a usted le gusta y encima, pues dentro de la espiritualidad y las tradiciones andinas, meramente quichuas, meramente amáuticas. Así que no habría problema. Hay nombres de mujeres
250 nombres y puede haber hasta 1000 incluso. Bueno, yo le hacía esta pregunta porque yo llegaba a encontrar, ¿no? Bueno, ustedes en Facebook me encuentran como Wiña y Pussy. Y no es porque yo me puse ese nombre, ¿no? Es que me puso digamos, un lamauta boliviano indígena aymara que tuve la oportunidad de compartir en Salasaca gracias a mi amigo Rumiñahui Masaquiza. Y tuvimos un tiempo de compartir. Y cuando él se acercó a mi casa y me dice, tú no debes llamarte Maggie, tú tienes que llamarte Wiña y Pussy. Pero pasa que yo veo que hay hombres también que tienen el nombre de Wiña. Y es por eso que de vez en cuando yo escribo me contestan, pero como si yo fuera hombre. Entonces por eso era mi pregunta, ¿no? Porque Wiña ya hay tanto en hombres como en mujeres. Y a mí mucho me pasa que me confunden con hombres. Sí, normalmente en los nombres quichuas no existe el género. Ah, ya, no existe el género. Por eso se hace un nombre compuesto. Cuando es para una mujer, miren, de hecho, Amaru es un nombre femenino. ¿Ya? Pero normalmente lo usan siempre hombres. Por eso normalmente, cuando hacen el nombre Amaru, ponen Tupac, que Tupac en cambio es una connotativa varonil. El nombre compuesto es el que se dirige a que es el nombre de hombre o de mujer. Si usamos, es el segundo nombre compuesto es el que da la definición de si es hombre o una mujer. El segundo nombre. Ya. Y pero bueno, su nombre está bien, su nombre es muy bonito. Pero ¿sabe qué? Muy lindo. Pues yo la invito a que ese nombre tenga que serse recogido de manera espiritual dentro de una ceremonia con todos estos personajes maravillosos que son guardianes y protectores de legados ancestrales de nuestras comunidades, porque recibir el nombre así, que recibir en una ceremonia espiritual, no tiene nada que ver. De hecho, a partir de ese instante, usted entra en un compromiso de sentirse realmente una quichua runa. Sí, yo desde ahí tengo ese compromiso y cuando a veces preguntan, ¿no? ¿Es usted indígena? ¿Me estoy hablando como indígena? Pero lamentablemente en nuestra sociedad yo he tenido burlas, ¿no? Porque ven en mi Facebook Wiña y Pussy, luego me encuentran en la calle y me dicen, ¿qué te andas cambiando el nombre? Que no sé qué, que no sé cómo. O sea, pero no entienden lo importante que es llevar un nombre que te corresponda, ¿no? Porque la persona que me puso, ya digo, es un indígena aymara, que en ese entonces trabajaba en el Parlamento boliviano y tuvo la oportunidad de estar acá en Salasaca. Este señor Mina, bueno, no recuerdo mi apellido, incluso como él no se quedaba más tiempo, pues a mis hermanos de Salasaca les fue pidiendo de favor que me hicieran la parte ritual, ¿no? Que nunca, lamentablemente, nunca la pudimos hacer, pero hoy es cuando yo creo que en este año se hará esa parte de la ritualidad y yo me siento más indígena que mestiza. Para mí es que usted, Wiñita, es una runa pacha. Por eso no se sienta. Siempre fue, siempre estuvo y siempre será. La diferencia es que antes no lo sabía. Exactamente. Exactamente. Pues ahora lo sabe y ahora tiene y ahora se potencia y ahora, es más, empiece que su familia, a los que más les cuesta llamarle por su auténtico nombre quichua, les cuesta, pues ellos son los primeros que tienen que terminar aceptando de que Maggi desapareció. Sí. Maggi Ruiz no existe. Y a partir de ahora soy Wiñay, que le llamen con ese nombre. Mucha gente me llaman Wiña y mucha gente peruana, boliviana, chilena, me escribe solo con Wiña y no, pero lamentablemente... Pero tiene que salir de ustedes, tiene que salir de ustedes. Es decir, cuando ya han recibido el nombre, le pregunten con amigos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama usted? Ay, me llamo Wiñay. Wiñay Ruiz. Ah, un gusto, señora. ¿Cómo está usted? Ha de empezar usted poniendo, y es más, empiece poniendo nombres en cosas que no sean
tan diplomática y políticamente correctas, ¿no? En nombre, William Ruiz. William Ruiz, nombre, que le llamen William Ruiz. Y ahora, ya les voy a decir una cosa. El momento que usted ya dice, y ahora me quiero cambiar de nombre, y ya se ve en la cédula de identidad, es, wow, eso ya es lo más bello, ¿no? Ya cuando le llaman en cosas diplomáticas, en cosas legales, con su nombre, hasta la gente se regresan a ver y dice, wow, mira, estaba aquí una runa. Qué bonito, felicitaciones. Cuñita, felicitaciones. Eso Y era todo lo seguiremos que en compartir contacto. con usted, claro que sí. Gracias, Amaru. Compañero, Lupa Chani, gracias por estar ahí permanente. compañero Ismael le quiere hacer preguntas. Ahí, Tamaro. Ya. Bueno, mi estimado, muy buenas tardes. Mi pregunta es sobre si terminando el evento que estamos haciendo, ya sería la ceremonia para hacer el cambio de identidad de lo que estamos hablando, porque creo que de eso se trata este evento y me gustaría saber si es al final de esto o cuándo sería, porque es muy indispensable. Muchas gracias. Sí, creo que cabe preguntar, responderle, ¿no? En sí, como tenemos el cronograma para el 18 de junio estamos programados hacer en el tiempo de Inti Raymi, además invitarle al registro civil. Entonces hay algunos compañeros que queremos cambiar el nombre, entonces vamos a hacer una ceremonia en un lugar sagrado. Entonces para ello vamos a programar un evento bonito. Entonces están todos cordialmente invitados. Muy bien, entonces muchísimas gracias y ahí entonces me ponen la lista y yo ya estoy seguro de que quiero eso. Siempre he querido, nunca me ha gustado el primer nombre y ojalá el apellido también fuera bueno, pero bueno, entonces, entonces me nace porque mis ancestros sí son incas, por ejemplo, mis ancestros son de Saraguros. Mi tatarabuelito era Saraguro, entonces por eso me decían que yo vengo de una descendencia inca, sino que nunca me han creído, pero bueno, en todo caso hay que seguir la línea del tiempo y verán que llego a que vengo de descendencia inca. Muchas gracias. Ismael, felicitaciones por esa decisión. Nunca es tarde para volver a los orígenes y raíces de tu abuelo. De hecho, tu abuelo, hermano mío, tiene que estar ahora mismo empezando a danzar, la danza del triunfo, de la felicidad, y otorgarte su legado de sabiduría el momento que te conectas por tu nombre quichua, te conectas con todos tus antepasados y ellos te devuelven todo su poder, legado, compromiso y sabiduría. Bienvenido a la familia de los runas. Muchas gracias. Gracias, mi querido Ismael. Muy bien. Buenas tardes. Por favor, que alce la mano. si me permite la palabra. Luego de Mabel Ordóñez. Bueno. Continúa, por favor. Compañera. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, Amaru. Un gusto conocerte. He venido siguiéndote en las redes, he venido un poquito averiguando y es un gusto para mí poder hoy día recibir esta charla. Gracias, Edgar, también. Bueno, yo hace poco tiempo nunca me ha gustado mi primer nombre, pero un poco tiempo antes de que Edgar dé las iniciativas de este taller, yo hablé con mi familia. Yo también vi como mujer, como venir de un pueblo quichua, yo sentí la necesidad mucho antes de descolonizarme, porque no estoy de acuerdo con nada del occidentalismo, con todo lo que nos han impuesto. Creo que antes lo aceptaba por una u otra razón, pero yo ahora estoy en esta etapa. Entonces yo ya hablé con mi familia, dije, me quiero cambiar el nombre, pero fue como que así. Entonces yo por eso digo, antes de ver eso,
cambiar el nombre, quiero llevar un nombre quichua, porque incluso Edgar sabe que también le rogué a él que me enseñe con un poquito de quichua, porque yo soy de Saraguro, soy una mujer indígena, pero no sabía el idioma, estaba tan centrada en las otras cosas que me había descuidado, y ahora en esta edad es donde estoy creciendo, estoy aprendiendo, y es un gusto para mí descubrir lo nuestro desde acá adentro. Entonces yo tampoco estoy conforme con mi nombre, pero no sé cómo lidiar con mi familia en este aspecto, porque fue así, un tremendo como que cómo te vas a cambiar, que no, que esto y lo otro. Entonces, en ese sentido es como yo podría lidiar con mi familia, porque yo sí estoy muy decidida, porque en este proceso que estoy llevando de arraigarme a mí misma, es como que estoy soltando todo lo malo, todo lo negativo, estoy empezando a tener más paz conmigo misma, y me está gustando, y quiero seguir hasta lograr estar bien con todo en equilibrio, en que todas las 7 chakras estén armoniosas. Entonces, en ese aspecto, no sé cómo yo podría lidiar con mi familia, porque por A o B razón yo sigo dependiendo de ella, yo sigo dependiendo de ella, aún estoy estudiando todo eso, y es como que en ese sentido, porque para ellos, mi familia también es indígena, pero para ellos el hecho de que yo ya he empezado a querer como que adentrarme un poquito más en nuestras costumbres, en todo aquello, para ellos ya es como que me entienden así, pero para ellos también es diferente, porque ellos tampoco han estado tan adentrados. Entonces, en ese sentido, no sé cómo podría ser. Universo, por Mabel, preciosa, gracias. primero que nada, gracias. La bendita tierra por haber producido estos alimentos. Gracias por estar presente en estos seminarios, en estas conferencias, en estos encuentros. Primero que nada, tienes que tener en cuenta que tú has sido la indicada para salvar al despertar de la conciencia de ese estado tan adormecido, un estado de muerte súbita que tiene prácticamente el 90% de la población en el mundo. Se dice a la gente, el 90% de la población en el mundo están dormidos, creen que viven, creen que han cumplido metas y sueños y conciben que son felices con todo lo que han experimentado hasta este instante, en este momento, ¿no? Pero la vida va más allá de las lágrimas, de las calamidades, de los dolores, del sufrimiento, de las alegrías, del júbilo. Desde el punto de vista del despertar de la conciencia, tú eres un vínculo de canalización para salvar a tu familia. Se dicen, nos catalogan ovejas negras. Nos catalogan que somos raritos, extraños, solo porque vemos más allá de lo que ellos no observan, solo porque empezamos nosotros a comunicarnos ya con el corazón, con las emociones, con los sentimientos. Cuando ha apoderado de nosotros el amor puro y verdadero de tu identidad runa, te vuelves más compasiva. Tus capacidades extrasensoriales y tus 5 sentidos se agudizan y pasas a las mujeres que son y han sido siempre más inteligentes que los hombres y que tienen mayor capacidades que los hombres. Esto es indiscutible en nuestras culturas pre-incas, incásicas, que las mujeres tenían unas capacidades visionarias, energéticas, psíquicas superiores a la del hombre. Los hombres siempre fuimos guardianes, fuimos protectores de las guarmicunas. De hecho, las revoluciones que se han ocasionado en el mundo en contra del yugo español siempre fueron lideradas por mujeres. Ellas fueron las visionarias, las que establecieron y que han ayudado a grandes representantes hombres que han salido adelante. No existiría Tupac Amaru si no fuera por Bartolina Sisa, por ejemplo, por Bastidas, que fue su esposa. Revolucionarias automáticamente, runas pachas. Dícese de una tradición que aquella persona que comienza a ver más allá del ojo humano y comienza a ser una luz dentro de la oscuridad, vamos a tener confrontaciones no solamente en nuestro núcleo familiar, sino en nuestra sociedad. De hecho, automáticamente comienzas a divorciarte de las estupideces que antiguamente te gustaban.
porque comienzas a darte cuenta que eran vacuas, vacías, sin sentido, sin valores, sin ningún tipo de importancia espiritual que te ayude a desarrollar como ser humano, como mujer, como hija, como estudiante, como trabajadora, como runa. Pues para mí es feliz encontrarme con un punto de esperanza, porque tú vas a transformarte en una espiga del Taita Inti, que es una iluminación poderosa para ayudar a comprender a tus papacitos, a tu familia, a tus hermanos, parientes y seres queridos, de que ellos también deben formar parte de tu nueva capacidad de visualización, de pensar, de vivir. Lo van a aceptar por una sola razón, porque tú no estás confrontando que no quieres este nombre porque te hayan puesto ellos o te hayan elegido por lo que fuere, sino porque ahora, mamita y mamá, estoy brindando un tributo a tus padres, a sus padres, a los padres de ellos, a los abuelos de ellos, a los tatasabuelos de ellos, que son tus tatarasabuelos, tus bisabuelos, ¿sí? Que es tu genealogía. Y que una jovencita en este tiempo-espacio vuelva a recobrar estas tradiciones que hoy en día los jóvenes tan perdidos de sí mismos jamás se plantearían en su vida, recobrar unas raíces que le van a darle una fuerza tan poderosa a ti, porque rompes el hilo conductor de los ciegos. Ciego los abuelos, ciego los bisabuelos, ciego tus padres, ciega tú hasta cuando ha llegado esta luz de enraizamiento amáutico en el que necesitas y deseas identificarte y completarte y de manera integral conocer todas tus raíces, tu sangre, tu cultura, tu lengua, tu historia, tus leyendas, tus cuentos, tu música, tu espiritualidad. Cuando te posesiones con tu nombre, mi preciosa Mabel, que te digo de verdad que ese nombre ni a mí me gusta. Y el primero está más feo. Pues preciosa, mira, solo decirte que eres maravillosamente una continuadora que tiene el espíritu de Mama Tránsito Maguaña, de Dolores Cacahuango, de todas estas mujeres maravillosas que han sido iconos y representantes de las libertades de nosotros los pueblos runas. Como runa más, bienvenida a tu Hatun Wasi, bienvenida a tu gran casa, a tu comunidad, bienvenida a tu espíritu, a tu alma, a tu corazón. La familia no va a poder nunca impedir que hagas algo que te nace del alma, del espíritu, porque hagamos lo que hagamos, nadie va a poder cambiar el rumbo de nuestro destino. Y tu destino es realmente brindar un tributo a todos tus abuelos, antepasados, a tu cultura y principalmente a ti misma, porque tú vas a seguir ayudando a alumbrar y a despertar conciencias como lo hace nuestra querida amiga Anita desde Ibarra, en Imbabura. Así que gracias, Mae, por esa lucha. Y mira, hasta le dices a tus padres, a Maruk, desde Barcelona, quiere hablar con ustedes. Si se ponen tan rezagados, yo con gusto me ofrezco a poder interceder para que puedan comprenderte. A lo mejor, con suerte, puedo convencerles que también ellos se cambien de nombre. Lo tendré en cuenta porque voy a necesitar de tu ayuda. Muchas gracias, Amaru. Un gusto. Ya. A continuación, compañero Luis Páez Mabel. estaba pidiendo palabra. Luis Páez estaba pidiendo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, Wauki, Amaru. Y a todos los compañeros. Veo ahí algunos compañeros con quienes hemos tenido entrañables convivencias, intercambio de saberes, como el hermano Ismael. Quiero presentar mis respetos y felicitaciones por esa sobriedad con las que nos está planteando el amautismo. En realidad para mí ha sido nuevo esto del amautismo y lo voy entendiendo. Pero quisiera, por favor, Ismael, por favor, quisiera que en las siguientes conferencias, charlas que participe, me tome en cuenta o
que nos hagan lo que nos está ofreciendo un video con todas las charlas para que pueda compartir con otros. Es eso lo importante. Yo estoy en el camino de rescatar y recuperar la memoria ancestral desde hace muchos años. Y sé que este es el camino. Entonces, muchas gracias a todos los hermanos y compañeros que estamos en esta forma de enlace, aprovechando la tecnología. Es la mejor manera de poder comunicarnos. Muchas gracias a Maruk, y espero sus comunicaciones. Buenas tardes. Taita Luis, primero que nada, gracias por su participación, gracias por estar presente y gracias por esa lucha de reivindicación de nuestra identidad, de nuestros orígenes. Taita Luis, a mí me colma de felicidad verlo. Y me colmaría de felicidad que usted, con toda la sabiduría que tiene que tener a lo largo de todos estos tiempos vividos y por vivir, que usted sea el ejemplo para las generaciones venideras, recobrando su propio nombre, Runa Quichua, dentro de una ceremonia rodeada de toda la ritualización que rige este tipo de acontecimientos tan importantes, trascendentales. Sería maravillosamente extraordinario, Taita Luis, que usted dijera, ahora quiero yo también tener mi nombre quichua. ¿Por qué no? Sería maravilloso. Gracias, Amaru, lo voy a hacer porque eso he venido buscando ya desde hace tiempo atrás. Entonces veo que el tiempo se va cumpliendo, va llegando ese momento telúrico, cósmico que yo he estado buscando, recuperar la memoria ancestral. Y yo tengo raíces que están en mí. Muchas gracias, muchas gracias. Y felicitaciones la forma como usted lo está llevando. Un abrazo a la distancia, Okiamaruk. Yupaychani, Taita Luis, Yupaychani, Hatun Taita, un gran Taita. Yupaychani. A continuación, la compañera Alexandra Moreno. Sí, estoy aquí. ¿Me escucháis? Sí, estamos. Buenas tardes a todos. Bueno, Amaru, muy buenas tardes. Felicitarle por esta grandiosa conferencia que nos viene muy bien. La pregunta es la siguiente. Para los que estamos en Europa, ¿qué paso es a seguir para el cambio de nombre? Ya que yo estoy interesada. Y también, antes de que termine mi pregunta, felicitarle porque usted es un hombre que ha iluminado muchas almas. En mi caso, a mí me ha salvado mucho. Podría decir que me ha salvado la vida. Estoy muy contenta en este cambio de vida y a todos animarles a que sigamos aquí al maestro Amaru Cachapanta, que lo quiero mucho. Bendiciones. Gracias. Yupaychani, mi querida Alejandra, una gran escritora, una gran mujer, muy intelectual, dentro de la inmigración, luchando como todas nuestras mujeres inmigrantes en el exilio, y que a pesar de estar recibiendo palos, rayos, truenos y relámpagos por parte de estas sociedades tan cosificadoras, tan discriminantes, tan racistas, tan xenófobas, Alejandra Moreno lucha desde Madrid, dentro de su arte, que es la literatura. Gracias por sus palabras, gracias por sus libros, gracias por aportar y acompañarnos. Y espero que usted también opte por un nombre auténticamente runa, que está engendrado en su ADN de Runa Pacha. Así que bienvenida a la familia, bienvenida a su cultura, bienvenida a sus raíces.
creo que si no hay, creo que hay algo importante en estos tiempos, es que el mundo empieza a despertar, pero solo lo hace desde los hechos, desde las palabras. Solo pareceríamos políticos, ¿no? Taita Luis. La gente habla, 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 pero si no cumple, entonces solo nos quedamos en la burocracia de lo correctamente hablando, pero lo correctamente actuando es lo que realmente nos define como seres humanos, como runas. Diga, yo quiero, yo puedo, yo lo hago. Hágalo, hágalo antes de que termine este solsticio del Inti Raymi, que es un tiempo maravillosamente único. Creo que para recibir un nombre quichua, y con él no solo el nombre, sino que cambiará su vida mucho más de lo que ha cambiado hasta ahora, cuando hemos llegado a este punto del despertar de nuestra conciencia con identidad quichua. Así que bienvenida. Gracias por todo, Alejandra. Gracias, Maru. Esperamos ansiosamente su próxima novela, así que amigos y hermanos, contactar a Alejandra Moreno, que tiene unas obras maravillosas de desarrollo personal, de espiritualidad dentro de la poesía, así que gracias por el trabajo. Gracias, Amaru, lo quiero, gracias. A continuación tenemos la pregunta de Oña Dani. Compañero Oña Dani. Buenas tardes, Yachachi Amaru. Un gusto poder conocerle en vivo. Bueno, estoy conectado en dos dispositivos por la situación que no puedo alzar la mano en el uno. Entonces, por formalidad y por respeto, pues me conecté con dos dispositivos. Entonces, bueno, yo tengo una pregunta tengo varias interrogantes, pues, en cuanto a esto de la identidad indígena, ¿no? Pues vengo de abuelos indígenas, indígenas naturales. Mis padres son... Es más fácil que comerse unas papitas con cuero y una fritada en San Juan. O una choclotanda. Exactamente. Es más fácil, ¿por qué? Mira, primeramente, Dani, Oña Pilatuña, en doble, primer apellido, segundo apellido, apellido paterno, apellido materna. Estos nombres son quichuas. Ya solamente tus dos nombres ya te están haciendo un quichua puro. Lo único que tú necesitas es irte a la confederación que está reconocida dentro de las confederaciones nacionales de pueblos indígenas del Ecuador, que tiene que estar en Quito, a la comunidad y a la Federación de Indígenas Quitucaras, y decir, hola, buenas tardes, soy un descendiente de Quituscaras. Mis apellidos lo dicen, soy Oña Pilatuña. Quiero inscribirme en esta federación como un runa más. Con este documento, pides un documento que te extienden que eres un runa de la comunidad quitucara y que solicita pues al registro civil de Quito el cambio de nombre. Pero para esto primero has de bautizarte. Has de bautizarte, coge tu nombre y luego te vas y te inscribes. En la cédula de identidad te preguntan. Cuando vas te preguntan. Normalmente cuando ya les ven vestidos de mestizos, ahí no preguntan. Directamente te ponen mestizo, nacido en Quito, ¿no? Pero si tú te vas vestido con vestimenta quitucara al registro civil y con este documento de la federación que eres un runa que forma parte de la comunidad de Quitucara en Quito, encima que tienes tu nombre quichua y te has cambiado legalmente el procedimiento a nivel de registro civil, solo tarda 4 meses. No cuesta ni $80, creo. Y en 4 meses te cambian tu nombre. Y encima te han cambiado tu nombre, cuando vas al registro civil automáticamente te lo van a dar. Tu cédula de identidad es este documento que tú necesitas que te identifiquen como un indígena quitucara. ¿Comprendido?
Sí, sí, Amaru. Tengo, bueno, no sé si estoy en el permiso adecuado de seguir preguntando algunas cositas más. Bueno, si se me cambia se cambia el nombre, obviamente con mis apellidos indígenas, ¿tengo algún inconveniente con los documentos? Por ejemplo, no sé si partida de nacimiento, el título de bachiller, tendría que cambiarlo obviamente, o legalmente, perdón. No, el momento que cambias la cédula de identidad, lo único que se te obliga a cambiar es el pasaporte. Y ya con estos documentos, cada vez que vayas al banco, por ejemplo, tu cartilla del banco ya tendrías que cambiarla con tu nuevo nombre. Pero los documentos que te van a pedir para hacer cambios, va a ser los 2 documentos legales que tenemos como identificación nacional, cédula de identidad o pasaporte. Bueno, en tu caso pasaporte no. Para nosotros los extranjeros el pasaporte es importante. Para ustedes con cédula de identidad. Primero cambias la partida de nacimiento. Cuando haces el cambio de nombre, te cambian desde la partida de nacimiento. Con la partida de nacimiento es que vamos a la cédula de identidad a cambiarlo. Y en la cédula de identidad, cuando ella, la mujer que está en el teclado lo pregunta, si tú te pones tu poncho, tu sombrero y vas, usted es indígena, sí, soy Quitucara, te lo ponen en ese momento. Porque era una manera que hizo el gobierno de Correa, una manera de hacer un censo y comprobar cuántos indígenas existen realmente en el Ecuador. Cosa que es sencillo, es solamente tener paciencia, porque la burocracia, como es muy lenta, pues será paso de tortuga, pero eso seguro, en 4 meses yo ya tengo gente que lo ha hecho. En 4 meses ya lo tienen, cambio de nombre, nueva cédula de identidad y listo. Solamente tienes que inscribirte en la Federación de Indígenas Quituscaras del Ecuador que están en Quito. Los apellidos te avalan, Dani. Ya, listo, Amaru. Bueno, última pregunta y perdón que sea un poquito abusivo, Amaru. Bueno, ya usted me dijo que Oña y Pilatuña son 2 apellidos netamente quichuas, ¿no? Ahora yo tengo el conocimiento de que, bueno, los apellidos y los nombres tienen un significado. Bueno, el apellido Coyahuaso, que son muy comunes por aquí, sé que duro, no sé cómo yo puedo saber qué significa Oña y qué significa Pilatuña. Absolutamente no solamente vas a saber qué significa Oña, qué significa Pilatuña, sino incluso de exactamente cuál es la procedencia de tu comunidad a la que pertenecían tus abuelos, tus antepasados, bisabuelos, tatarabuelos. Puedes saber absolutamente todo, con cierto tipo de variaciones. Verás, para empezar, Oña seguramente no era Oña. Seguramente era Uña. Y Uña ya tiene un significado en el quichua. Pero bueno, estos son trabajos muy personalizados que se puede tranquilamente hablarlo por interno. Si me escribes por mis redes sociales, yo con gusto te ayudaría a sacar la descripción de tus apellidos. Incluso buscaremos el origen. Ya, listo. Ya, muchas gracias. Ya, muchas gracias, Yachachi Gamaru. Un gusto poder conocer, un gusto tener sus conocimientos por estas redes y un fuerte abrazo, Amaru. Gracias. Y Dani, hazlo, Dani. No esperes como el Taita Luis. Listo, sí. No esperes como el Taita Luis, que sea demasiado tarde en el tiempo para reconocerse como runa. Y él siempre ha sido runa. ¿Sí? Entonces, hazlo tú ahora para que ese nombre tuyo te dé una potencialidad y te transformes en un profesional, te transformes en alguien que no solamente va a ser uno más del montón, sino en alguien que ya tiene un camino que está escrito, dirigido y profetizado para burlar la muerte, con identidad, con calidad humana, con respeto hacia ti, hacia tu cultura, hacia tus tradiciones, hacia los huayquis runas de diferentes nacionalidades.
tú eres un Salasaca igual que yo, tú eres un atabaleño igual que yo, runa. Runas todos tenemos que velar, no por nuestras comunidades, tenemos que velar por el trabajo comunitario y el bienestar del prójimo y de nuestros semejantes, sin perder nuestros orígenes e identidad. Así honrarás a tus padres y a tus abuelos, sin lugar a duda. Yo me siento feliz, me sentiría feliz siendo de tus padres, que mi hijo quiere recobrar su identidad runa, carajo. Felicitaciones. Yupaychani, Dani. Yupaychani, gracias. A continuación, el compañero Washington Alberto Vera en la pregunta. Ayi Chichi, Machi, Amaro, le saluda el licenciado Washington Vera de la ciudad de Babahoyo. Bueno, en sí, en mi familia, por parte de padre, han sido montubios y negros. Y por parte de madre, ha sido indígena montubio, porque mi abuela ya fue una de las últimas indígenas en la cultura chorrera, de aquí de Babahoyo, en la cultura chorrera de Babahoyo, pero en sí, mis padres, en la parte de mi padre, fueron montubios negros, es decir, mi abuelo fue montubio, costeño, y mi abuela fue negra. Y he desarrollado en diferentes culturas, me he desarrollado tanto en la cultura ancestral como en la cultura costeña y montubia, y los estudios los he desarrollado acá. Yo consideraría que para hacer un cambio de nombre en este caso, bueno, en mi caso no sería porque soy costeño, pero en sí me gustaría mucho, pero sería un proceso que tendría que llevarlo y conocer bien su cultura, conocer bien su lengua, conocer bien sus costumbres. En sí yo la he conocido por el temporal que he vivido en ciertas partes, pero no es directamente como tener una familia que se haya desarrollado en esa cultura. En sí, eso yo lo que indicaría que sería un proceso bastante, incluso yo estoy estudiando casi todos los días la lengua quichua porque me encantan los idiomas, me encantan diferentes tipos de idiomas. Y en sí, y la que más me encanta es la lengua quichua. Ya, pero en sí yo consideraría que sería un proceso bastante fuerte. No sé si sería en mi caso factible, pero en sí sería un proceso que habría que llevarlo. Mi querido Washington, y para todos los hermanos y hermanas que nos están mirando, gracias por la pregunta, Washington. Primero que nada, ya constituimos a nivel científico, a nivel genético, los especialistas en genética humana establecen que el mundo es mestizos, que los países nórdicos, eslavos, escandinavos, donde hay gente muy caucásica, blancos como la leche, rubios como el sol, ojos azules, 1,90 m. En estas etnias caucásicas tienen sangre negra, tienen sangre árabe, tienen sangre china. Es decir, en estudios que hizo la Universidad de Harvard, Oxford, Wisconsin, en los últimos 4 años consecutivos, establecieron al mundo que el mundo es mestizo. No existe la raza pura. En mí hay sangre negra, en mí hay sangre china, en mí hay sangre mestiza, sangre blanca. Somos un almanaque de todas las culturas que han integrado. Si hablamos de España, que es donde yo me encuentro, por ejemplo, los españoles no saben de dónde vienen. No saben. Porque aquí en este territorio ibérico, esta península, han pasado culturas, godos, celtas, visigodos, árabes, normandos, tártaros, celtas, es decir, tanto de toda esta mezcla nacieron los españoles. Y de esas mezclas nació América Latina. Es decir, queridos amigos, hermanos, hermanas, que recobrar la identidad runa lo hacemos, por eso se dice runa pacha. Pacha significa tiempo, pero en este caso, pacha significa tierra, ¿sí?
Los runas, los seres humanos que viven apegados a la tierra. Ese es el significado de Runa Pacha. Los que están en la tierra andina, los que están en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros campos, en nuestras playas, selvas, mares. Tratar de recobrar la identidad lo hacemos desde el origen de donde nacemos, porque se dice que uno es de donde ha nacido. Uno es donde ha estudiado, donde se ha formado, donde ha crecido su personalidad, donde se ha formado su lengua madre. Eso es lo que nos constituye. Si bien es cierto, no se pudo hacer uso de ese 50% de sabiduría que corresponde a la sangre indígena, porque les recuerdo que estas Américas, América del Norte, Centroamérica, Suramérica, antes de que viviera hombres blancos, ahí solo ¿qué vivían? Vivían indios, mal llamados indios, por cierto, porque los indios están en la India. Y dicen algunos indios americanos, y mal llamados indios otra vez, porque no existe América. Las Américas no existían como tal, entonces no había ni Norteamérica, ni Centro, ni Suramérica, no había. América lo ponen por Americo Vespucci, que fue un listo italiano que dibujó el mapa. Por él se quedó América Vespucci. Tenían que haberse llamado Colón, porque al menos el tipo tiró 4 viajes y se jugó la vida, en el cuarto terminó muriendo. Y establecen los cronistas que murió sin saber que había, según él, descubierto un continente. No se puede descubrir algo que ya existía como constitución, como una civilización con avances incluso más desarrollados que el europeo. Tomarles en cuenta que cuando Europa creía que la Tierra no era redonda, que era plana, por eso los barcos no podían acercarse hasta el final, porque creían que los barcos se caían. Cuando ellos estaban pensando que el mar, que la Tierra era plana, nosotros, me refiero a las culturas mayas, incas, aztecas, ya le dimos la vuelta al mundo, ya teníamos contacto con China, ya teníamos contacto con Medio Oriente, incluso me atrevo a decir que ya teníamos contacto con los famosos, con las famosas especies o civilizaciones de extraterrestres que viven en otras galaxias, tiempos, espacios, años luz de nuestro sistema solar y de nuestra galaxia. De ahí que nosotros se haya demostrado a la actualidad en esos vestigios arqueológicos que aún la ciencia, la tecnología, con todo lo adelantada que está en estos tiempos, no han llegado a poder construir ni a fomentar un sistema matemático que sea casi perfecto. Les recuerdo que nuestras culturas aztecas y mayas, la matemática, la geometría, era muy avanzada, completamente tan avanzada, que si no fuera por las culturas mayas, aztecas e incas, ni siquiera habían inventado la primera cifra de todo, el orden numérico. Es decir, en Europa solo contaban desde el 1, 2, 3, 4, 5 y hasta el fin de números, ¿no? Pero nosotros, nuestras culturas le enseñaron que antes que el 1 hay un número antes, y en Europa no lo sabían, el 0. Si no había el 0, no habían los miles, los millones, los billones, los trillones. Es decir, el sistema matemático y peor astrológico y astronómico que tenían nuestros científicos era abismalmente muy avanzado para la época del siglo XIV-XV. Partiendo de esta pequeña anécdota como un soporte académico para que vean que nuestras culturas no éramos los salvajes, ignorantes, solo andábamos con taparrabos y no sabíamos hacer absolutamente nada. Quedarse con esta comprensión. En aquel entonces, siglo XIV, siglo XV, las ciudades más grandes eran Roma, Londres y Sevilla. Pero nosotros solamente, ojo, solo Cusco ya era
10 veces más grande que Sevilla. Por ejemplo, Tecnotitlán en México era por lo menos unas 8 veces más grande que Roma, la capital en ese entonces de Europa. Veníamos de unas culturas que tenían un sistema agrario, económico, social, de alimentación y de distribución alimenticia ecuánime y que abarcaba a todos sin distinción alguna. Venimos de unas culturas que han prevalecido y dejado unos parámetros de pensamiento que hasta la actualidad siguen aplicando. Se une el Tahuantinsuyo, ¿correcto? Tahuantinsuyo, se unen todos los 4 países o 5 que son ahora. Ellos copiaron, yo siempre pienso que han copiado de nosotros o se han inspirado en nuestras sociedades comunitarias para establecer lo que ellos ahora conocen como la Unión Europea. Unir en una sola moneda, nosotros lo hicimos también. Unimos una sola lengua, lo hicimos también. Con la gran diferencia de que ellos lo hicieron ahora, hace 20 años. Y nosotros lo venimos haciendo hace más de 60,000 años antes de Cristo. Hermanos y hermanas, somos una cultura que no se cree mejor ni superior ante nadie. Solamente somos abismalmente diferentes si hacemos uso de estas raíces identitarias de espiritualidad, que respetamos a los animales, a las plantas, a las cosas, y le damos un valor como a nuestra propia extremidad de cada cuerpo. Una montaña es como un brazo, es decir, yo no me corto mi brazo, ¿no? Pues entonces tampoco voy a la montaña a tirar papeles, a tirar bolsas, a ensuciar, a contaminar, a quemar bosques o a dejar contaminando la fauna, la flora. Somos consecuentes. Ser runa significa que yo no atento contra mi madre. Así como usted no se podría decapitar en una mano, un dedo, una oreja, una pierna. Lo mismo hacemos con la Madre Tierra. La ofrendamos, la agradecemos. A la Madre Tierra le ofrendamos nuestro amor, nuestro cariño, nuestro respeto, porque gracias a ella podemos vivir y gracias a ella que prevé los alimentos y la vida en sí, con todos los elementos que nos dan esta conectividad de existencialismo, es que la vida prosigue. Así que, hermanos, volver a nuestra identidad no es solamente un planteamiento de decir, oh, me quiero comer un encebollado, una fritadita. No, no. Volver a la identidad significa quiero por primera vez saber quién soy. Y quiero ser lo que siempre quise, lo que siempre he querido ser, pero nunca me lo permitieron, porque no lo sabía. Y ahora que lo sé, no me permite mi familia, no me permite la sociedad, no me permite la religión, principalmente las tradiciones, principalmente la fuerza de la costumbre. Seres humanos que despertamos al poder de la conciencia, estamos destinados a romper todo tipo de paradigma, de parámetro y de barrera que me impida ser auténticamente libre, ser yo. Solo tenemos una vida y esa vida se nos está yendo a velocidades abismales y espantosas. No esperemos que sea demasiado tarde para intentar recobrar un poco de conciencia, de lucidez y de empezar a vivir en un summa causai, es decir, en el poder de mi sabiduría ancestral y milenaria, de un buen vivir basado en mis tradiciones que me han pertenecido, pero que no las aplicaba, ¿no? Bienvenidos. Una última pregunta, por favor. Yupaychani Cuyacama, Machi. Licenciado, hermano, un placer y un gusto. ¿Te acuerdas una cosa, Washington? Washington, nombre gringo. Washington, Alberto. Un nombre inglés al 100%. Me decían Guachó. Creo que le sentaría bien ponerse un nombre quicho, mi querido Washington. ¿No? Un gusto. Un placer, hermano. Última pregunta para el compañero Orman Vargas, que va a realizar la pregunta. Muchas gracias, Edgar. Qué gusto saludarte. Gracias. Amaru, felicitaciones. Has dicho en esta tarde, has resumido unos cuantos libros que
De veras me da mucha emoción escucharte. Y yo cuando había defendido un doctorado en la Universidad de Madrid sobre los pueblos originarios del Ecuador, habíamos hablado de esto y todo lo que hemos expresado, tú lo has resumido con mucha sobriedad, con mucha capacidad. Y esto de los nombres, que es la base, que es la identidad de las personas, que en respuesta tú lo has resumido y lo dice, dime tu nombre y te diré exactamente quién eres. Porque el nombre es la forma de pensar, la forma de razonar, la forma de vivir, la forma de evolucionar y la forma de cómo mismo nosotros vivimos. El nombre es la razón de ser de una persona, el nombre es la razón, la identidad de una persona. El apellido es complementario, eso apareció después. Y yo te digo una razón, y lo que tú acabaste de mencionar, aquí no hay razas puras, no existimos razas puras, y permíteme ratificar esto. No hay razas puras, aquí lo que habemos es mestizos. Aquí todos tenemos un poco de todo. Y lo que sí me gusta es que debemos identificarnos nosotros ya con nuestras raíces. Y la parte runa, la parte ancestral, esto sí debemos identificarnos con ello. Los que aparentemente, entre comillas, se creen blancos, pues lo hacen y tienen un nombre y tratan de identificarse a ese nombre, o sea, al revés. O sea, y bueno, Chica Borman también tiene una historia muy, muy especial, es alemana y todo. Uy, si te contara toda la situación que he tenido que vivirlo y he tenido que atravesarlo. Pero lo que tú mencionas es lo contrario. No nosotros adaptarnos al nombre, sino definitivamente nosotros buscar nuestro origen de nuestro nombre y vivir de acuerdo a ello. No me queda más que, Amaru, decirte felicitaciones. Has resumido grandes cosas, pues he visto que has cogido de diferentes autores, lo has leído mucho, lo reconozco, tienes una gran capacidad, tienes un gran conocimiento, mi admiración, y lo único que quiero mencionarles, sí, es demasiado simple cambiar el nombre en la parte legal, Solamente vas tú, haces una declaración juramentada en el registro civil, se lo hace en el registro civil, lo puedes hacer con un abogado, y esto pues, esto solamente lo que tienes que hacerlo tú, nada más. Una vez, porque por el compañero que había preguntado, una vez que te cambian en el registro civil, si tienen efectos, es un mini juicio que no te cuesta más que la especie cuesta $35 y nada más. Luego, una vez que te dan ya la cédula con cambiado de nombre, eso sí tienes que hacer los papeleos para cambiar todos los procesos. Tienes que irte al Ministerio de Educación, ahí cambias, entregas eso y todo. Tu título de bachiller tiene que cambiarse. Si eres licenciado, lo que sea, tienes que realizar los cambios en cada una de las instituciones. No es mayor cosa, así como ha dicho Maru, es muy sencillito el proceso y tenemos que hacerlo. Somos Quituscara, somos del continente Aviala. Gracias, Maru. Bowman, hermano, espérate, quédate un momentito ahí. Primero que nada, agradezco mucho tus palabras. Agradezco muchísimo tu visión. Veo que eres un tipo muy inteligente, entonces esto me dice que estoy hablando con un yachachi también, ¿sí? Hablo con un profesor, con un maestro. Pues yo concibo que ahora tu trabajo debe ya empezar no solamente a ser un mero analizador, ya no solamente ser un analítico, y veo que eres un crítico constructivo también, sino que ahora tienes que ser protagonista. Empezar a ser el ejemplo partiendo desde ti mismo, porque si nosotros estamos conscientes de que recobrar nuestra identidad es empezar a quitar algo que no nos pertenece, al menos ahora que tenemos uso pleno de nuestra razón, empecemos haciéndolo. Los hechos son los que dicen quiénes somos. Las palabras nunca determinarán ni definirán al personaje, al individuo o al ser humano. Son los actos, las acciones son los que dicen quiénes somos. Somos lo que hacemos, es la frase, ¿no? En esto, decirte que si eres un Quituscara, entonces también tienes que ponerte tu nombre. Y ya no solamente eso, sino lo que tú mismo acabas de recordar, que ya les había mencionado anteriormente. Tener un nombre es un acto consecutivamente revolucionario, muy trascendental, porque cuando empiezo a ponerme mi nombre en quichua, vienen conmigo los apus,
Vienen conmigo todos los muertos de nuestras revoluciones, todos aquellos iconos, hombres y mujeres que han mantenido esta resistencia de 529 años latentes y vigente por los derechos a la libertad. Y qué mayor revolución que usted en este tiempo, siendo mestizo, dice, ahora obro desde mi lógica composicional de ejercer mi derecho a usar el 50% de sangre runa que me ha sido denegado por el monopolio, primero racista, xenófobo, discriminador, clasista, latifundista de los gobiernos y del sistema precario, vacuo, que ha tenido Ecuador con cara a dejarnos sin una identidad clara. Yo vengo reclamando todo el tiempo que el único país de América Latina que no tiene identidad es Ecuador. Por ese sectarismo regionalista tan separatista entre costeños, entre serranos, el que es negro dice que no es negro, el que es indio no quiere ser indio, y el que es medio indio quiere ser más blanco, y el que es medio blanco quiere ser indio. Es una mezcolanza tan tremenda que es el único país que no tiene identidad. Pero algo extraño, incluso no solamente a nivel institucional, ¿no? Sino que a nivel de las tradiciones es lo más absurdamente pobre, que en el mundo al Ecuador le preguntan cuáles son sus ritmos culturales, artísticos, pictóricos, literatos, ¿no? Cinematográficos, todo se resume a que las influencias de los países colaterales, incluso anglosajones, que son los que más contaminan el mundo, y primeramente América Latina, pero principalmente el Ecuador, ha desestructurado tanto que todo el mundo prefiere identificarse con la salsa que no es ecuatoriana. Pero dice, pero tenemos la cumbia, que es colombiana. La bachata, el merengue y todos los ritmos que vengan del mundo entero. No es nuestro. No hay nada nuestro. Incluso todos los derivados de ritmos musicales que utilicen cuerdas no es nuestro. Algunos dicen San Juanito. Les aseguro que esa música es nuestra cuando ya empieza la colonización, pero si vamos a los orígenes, nosotros solo tenemos un ritmo musical y son ritmos de la fusión de los pueblos ancestrales antiguos que estuvieron antes que cualquier tipo de instrumentalización o melodía. Volver otra vez a los sonidos del viento, de las bocinas, de las quenas, volver otra vez al rondador, al bombo. Estos son nuestros instrumentos. Esta es una forma que no solamente es auditiva, sino que es una conectividad macro-vibracional, energética, espiritual, que trasciende, que te ayuda, cura incluso. Sonidos que salvan el alma y curan la vida, incluso enfermedades. Musicoterapia utilizaban nuestros antepasados. Invitarte, mi querido hermano, decirte que gracias por esas palabras, gracias por tu aporte y gracias por el asesoramiento, porque es verdad, el proceso es lento dentro de la burocracia, pero nada es imposible. Y si se empieza por una cosa, ya lo demás es cuestión de paciencia. En cuanto a la identidad, sí, yo digo algo y esto va para ti, hermano. Yo siempre voy diciendo que ser runa no es un sombrero, no es una trenza, no es un poncho, no es alpargatas, no son anacos, no son huascas, no son chumbis, no son ponchos. Para mí ser un auténtico, runa pura, es aquel que aplica el amautismo con toda esa sagrada cosmovisión, producto del Alpa Mamanta, de la Pachamama y de esa energía telúrica a la que nosotros nos debemos, que es el universo, ¿no? El Alpa Mamanta. Así que, hermanos, quien aplique el amautismo es un runa puro, porque yo he visto en Europa y también en América Latina y en nuestra tierra, 1,80 m, rubios, ojos azules, más runas que cualquier runa de Imbabura, de Otavalo, de Zalazaca, de Tungurahua, de Saraguro, de cualquier comunidad del Ecuador, incluso de los Andes. Es decir, ya ni siquiera el perfil me identifica a mí para decir tú eres runa. No se puede determinar a alguien que tiene el poncho, la ropa y una vestimenta sagrada en nuestras comunidades ancestrales y está pensando, actuando como un occidental, como un norteamericano, como un europeo. A esto me refiero. Un runa pacha es el que aplica el amautismo, y el amautismo significa que honras la tradición ancestral de tus antepasados y en él
todo tipo de ideología educacional, académica, tradicional, cultural, artística. Así que, hermanos, bienvenidos a este despertar de la conciencia, que es el grito que vienen haciendo nuestros abuelos en los Andes. Creo que es un tiempo de transición. Este COVID-19 forma parte también de un monopolio, de ese nuevo orden mundial, esclavizador, cosificador, que aniquila a esta energía de frecuencia vibracional que está despertando a la humanidad y que de alguna u otra forma intentan irrumpir, ¿no? Pero cuanto más nos unamos, más propaguemos este despertar de conciencia lúcida, donde el amor puro y verdadero prevalece con esta identidad andina que nos hace sentirnos vivos. Amigos, hermanos, no es tiempo de confrontaciones en la familia, con los hermanos, con la esposa, con los esposos, amigos. Esos egoísmos, esas envidias, esos resentimientos, esos tienen que destruir por completo. Una pacha busca el equilibrio, la paz, no la confrontación. Buscamos la armonía. Y para esto tengo que yo estar en armonía, tengo que estar yo en equilibrio. No se puede sanar si tú eres un enfermo. Así que empecemos curándonos a nosotros, desintoxicándonos, eliminándonos, descolonizando nuestra mente, nuestro espíritu y volviendo a nuestras raíces, a la única que va a prevalecer en el tiempo, y es estar ligada a esa forma híbrica que debería ser el ser humano, como es la Pachamama. Esta energía espiritual es la que nos da la capacidad de ver más allá del ojo humano. Bienvenidos, hermanos, a este tipo de conferencias, donde toda esta jornada hay maestros de diferentes puntos de los Andes. Creo que es maravilloso que nos unamos y compartamos y opinemos y nos conozcamos. Soy Amaru Caizapanta Chapax y estoy a las órdenes, disponible en redes sociales. Siempre escribo, siempre respondo, siempre contesto. Y algo que les quiero matizar, que siempre esto también choca a la gente. Una mauta y un yacha, cuando ejercen cualquier tipo de trabajo médico a nivel mal llamado chamánico, porque los chamanes no es un término que nos identifique. Chamanes inventaron los norteamericanos y lo popularizaron en las películas de Hollywood. Nosotros somos yachak, no practicamos el chamanismo, practicamos